Tras la debacle del 2001 y el fracaso de Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde es electo presidente de la Nación en Asamblea Legislativa. Sus políticas incluyen el fin de la convertibilidad, el inicio del corralón y el fin de la crisis iniciada en 1998. Además, es el que introduce a Néstor Kirchner en la política nacional. Así, la presidencia de Duhalde es un punto de inflexión en la historia, que vamos a comentar en este video. Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi izquierda con Isra Albornoz Molinari y esta es la 100ª reunión de la Mesa del Caos, ¿no? Así que bueno, como dijimos, vamos a tratar el periodo posterior a la renuncia de la Rúa, bueno, el corto mandato de Rodríguez Sá y después toda la presidencia de Duhalde, ¿no? Que básicamente, bueno, pasaron varias cosas, no sé si varias en cantidad, pero sí en profundidad, ¿no? Y en trascendencia de las reformas. También cabe aclarar para los nuevos que esta es una continuación de los videos anteriores de la década del 90, ¿no? El que fue del 90 al 95, del 89 al 95 y del 95 hasta el 2001, en el cual, bueno, estamos haciendo esta serie de videos recapitulando la historia reciente del país, ¿no? Sí, exactamente. No sé si querías decir algo. No, decí. Sí, exactamente. La idea, bueno, es continuar. Vamos a hacer toda una seguidilla, quizás hasta ahora, lo estamos viendo, pero por ahora sí. Pero ahora sí. Y la idea, bueno, es ahora continuar con Rodríguez Sá, ¿sí? Más que nada centrándonos en Duhalde, pero para entender un poco... Sí, para entender de dónde viene Duhalde. De dónde viene Duhalde y cómo se eligió a Rodríguez Sá. Sí, no sé si por ahí la semana que viene vamos a seguir, o capaz que hablamos de otro país para tomar una pausa, porque, bueno, a mí un poco me cansó ya la historia argentina. Pero vamos a ver, eso lo decidimos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver. Pero, bueno, cuestión esto, ¿no? Que renuncia de la Rúa, como ya dijimos en el video pasado, tras la crisis del 2001, bueno, ya conocida por todos, si quieren más detalle, bueno, lo pueden ver en el video pasado. Y en medio de toda esta crisis financiera, se elige a Rodríguez Sá como presidente, como un consenso también de los gobernadores peronistas, ¿no? De varios de estos gobernadores peronistas, sí. Estaba Rucauf, Reutemann, Kirchner, sí, de la Sota. No todos eran gobernadores. Claro, no todos, no. Había un círculo específicamente, un círculo específico de dirigentes, ¿no? Del cual Duhalde no era parte, ¿no? Los nombres importantes, ya estaba Kirchner, ya estaba Néstor, eso es un dato importante. O sea, a ver, Néstor más adelante, como que Duhalde lo va a incorporar, ¿no? a la candidatura presidencial ya para 2003, sí. Pero ya en este momento Kirchner era una persona, qué sé yo, relativamente relevante dentro del peronismo, ¿no? No, dentro de los gobernadores peronistas podemos decir que estaba en primera línea. Sí, desconocido a nivel nacional, sí, obviamente era gobernador de Santa Cruz, pero a nivel nacional bastante desconocido. Bueno, el círculo estaba Rucauf, ¿no? Sí, gobernador de Buenos Aires. Sí. Reutemann, no sé si lo conocés, fue piloto de Fórmula 1. Era gobernador también. Sí, en Santa Fe. Gobernador de Santa Fe. Bueno, Néstor Kirchner y uno que es más conocido, que hace poco falleció, que es de la Sota. Claro, de la Sota de Córdoba. De Córdoba. Y bueno, sumado siempre un gobernador más, bueno, Rubén Marín, que era de La Pampa. La cuestión es que en este círculo querían proponer a Rodríguez Sá, y la estrategia era... Porque ¿cuál era el tema? Ya habíamos dicho que en unos días iban a llamar a elecciones. Y el problema era que no se ponían de acuerdo qué candidatura elegir, ¿no? Si se pusieron de acuerdo para elegir a Rodríguez Sá, ¿no? en la asamblea, pero no se ponían de acuerdo de cómo armar la candidatura. Claro, porque claro, el PJ es un partido. ¿Y cómo presentás? Presentás un candidato, claro, tiene que ir uno de ellos. Porque la idea original no era que Rodríguez Sá gobernara hasta el 2003, como terminó gobernando Duhalde, sino que gobernaba como máximo 60 días y llamara a elecciones para terminar el mandato de la Rúa, ¿no? Y Rodríguez Sá era como el candidato de consenso para asegurarse de que este proceso se diera bien, digamos. Y efectivamente todos estos gobernadores sí tenían aspiraciones presidenciales y no se ponían de acuerdo. Duhalde, por ejemplo, estaba en contra de algo que se llama Ley de Lemas, que es algo muy conocido, ¿no? Que lo vimos, por ejemplo, en Formosa, donde estaban todas esas listas. Tenías por ejemplo, para un presidente, tenías para gobernador y tenías a muchos intendentes.
tenías a Gildo y un montón de intendentes compitiendo adentro, ¿no? Sí, sí. Todos del mismo partido. Bueno, algo parecido. Sí, ¿no? Que básicamente es eso. La misma lista, ¿no? El mismo partido, todo, Claro. pero con diferentes caras. Claro, que un partido puede mostrar distintas listas. Ujú. Y que, por ejemplo, si vos tenés, bueno, en este caso de candidato a presidente, ¿no? 3 presidentes peronistas y uno saca 15, otro saca, Ujú. no sé, 10 y el otro saca 20. Bueno, el que saca 20 se queda con los votos de los otros dos, ¿no? Ujú. Y te quedaría, bueno, 10, 15, te da 25, se quedaría con 45%. Ujú. O sea, es eso, que un mismo partido presenta varios candidatos y el candidato más votado se queda con todos los votos del partido. Ujú, exactamente. Entonces, bueno, Duhalde al principio no era parte de ese grupo de gobernadores. Que querían implementar la ley que de querían Lema. implementar la ley de lemas y sublemas. Y bueno, al final se termina eligiendo a Rodríguez Sá en la asamblea. Y que Rodríguez Sá fue con algunas propuestas, que algo habíamos dicho. Que Sí. duró poco Rodríguez Sá, pero bueno, este sería el gobierno de Rodríguez Sá. Dentro de las medidas estaban, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, acá, por ejemplo, quería crear una moneda, era una medida, crear una moneda aparte del peso, aparte del dólar. Aparte del otro, del bono nacional, ¿no? Claro, aparte vos decís de los patacones, Claro, pero Lekov. Claro, pero que el Estado Nacional también tenía su cuasi El moneda. Lekov, El Lekov, Lekov. O sea, aparte Lekov. del peso y aparte del Lekov, otra moneda más. Ujú. Aparte de eso, una moneda que era de flotación libre, siempre fue con un perfil más de inyectar liquidez en el mercado, o sea, ya vemos una mirada contraria a la política de los 90, ¿no? Una mirada contraria a ese liberalismo, si se quiere, o a esa ortodoxia económica. Sí, o incluso ortodoxia monetaria, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, de ser- Inyectar liquidez para hacer crecer la economía, porque recordemos que estamos en el contexto de la crisis del 98 al 2002, esa recesión grande que agarró parte del final del gobierno de Menem, todo el gobierno de la Rúa, que supuestamente él iba a solucionar, que no solucionó, y entonces elige un nuevo gobierno y el principal objetivo es solucionar esa crisis económica. Y la solución es esta, frente a un peso que no se puede emitir. Y nada, una cuasimoneda, el Lekov, que está perdiendo valor de manera acelerada, podemos decir, inventar una moneda más para emitirla. Ujú. Y así poder, bueno, generar liquidez, ¿no? Estaba con esa teoría, inyectar liquidez al sistema financiero, empezar a sustituir los bonos provinciales, las cuasimonedas. Y esa era su idea de solucionar la crisis, pero que finalmente no se aplicó. Exacto, no se aplicó. Después tenemos el caso de que, bueno, sí logra esta cuestión de la cesación de pagos, ¿no? El default, que el Congreso lo aplaude, ¿no? Sí, podemos decir que es tal vez la medida más Sí, importante. la medida más importante y por lo que se recuerda al gobierno de Rodríguez Sá, el breve periodo de Rodríguez Sá. Después, bueno, eligió un gabinete donde había mucha gente, muchos funcionarios acusados de corrupción, ¿no? Sí. Eso como que fue de alguna forma haciendo mella rápidamente, ¿no? En la figura de Rodríguez Sá. A ver, haciendo mella porque ni bien subió no es que era popular tampoco. Claro. Vamos a decirlo en serio. No es que subió y la gente pensaba Rodríguez Sá la salvación, ¿no? Era Exactamente. lo que había. Sí, sí. Entonces, bueno, a ver, le dura muy poco el apoyo legislativo. Acá lo importante era lograr un gobierno, porque el objetivo era lograr un gobierno con un amplio consenso. Estamos como en esta época, ¿no? La idea de Larreta y de algunos dirigentes, que es lograr el consenso para poder gobernar, lograr el apoyo legislativo para poder gobernar. Sí. Como que pensaban, lo que se piensa ahora que estamos en un contexto de crisis, se pensaba también en aquel momento, ¿no? Sí, la más misma que nada, visión había. Yo creo que la interpretación correcta sería esa, lograr el consenso como un medio para el poder político. En realidad, la interpretación correcta sería esa, que en tiempos de crisis sería lograr el poder político para tomar las medidas necesarias, ¿no? Ah. Que es lo que Rodríguez Sá no pudo hacer, porque en el medio de muchas de estas ideas que no llegaron a ningún lado, y que anunció el default, bueno, igualmente la gente que sí lo empezó a protestar rápidamente de vuelta, ¿no? En contra de Rodríguez Sá. Ya el 29... Sí, la protesta social nunca cayó incluso con Duhalde, ¿no? Claro, recién digo al final que- de Duhalde, la época de Néstor, como que baja, pero... Claro, pero digo que bueno, se había calmado por ahí un poco, seguía habiendo, pero un poco Claro. más calmado. Y el 29 de diciembre como que hay otras protestas fuertes, ¿no? Ya más Sí. masivas, con más gente. Y también los que pusieron a Rodríguez Sá, ya ven que Rodríguez Sá, bueno, no está garantizando ni la paz social, ¿no? Ni esta transición, ni nada.
Y ahí ya se empieza a dudar de Rodríguez Sá. Sí, más que nada porque Rodríguez Sá, a ver, es como el gobernador Quintela, ¿no? Que quiere inyectar liquidez en el mercado haciendo otra moneda. Bueno, algo así a nivel nacional. Sin sacar la convertibilidad. Claro, no quería sacar la convertibilidad. No quería sacar la convertibilidad y, bueno, sí, lo pusieron para eso, básicamente. Porque había un consenso con el resto de gobernadores de que la convertibilidad había que sacarlo. Claro. No hacer otra moneda. Entonces, bueno, después Rodríguez Sá va a decir que lo traicionaron, no le dieron el apoyo, ¿no? Va a tirar sus críticas con el peronismo, le soltaron la mano, ¿viste? Todo, Sí, bueno, sí. entonces renuncia, si no le echaron, renuncia. ¿Y quién asume? Ya esto lo habíamos dicho. Asume Camaño, ¿por qué? Porque Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado, también había renunciado durante el gobierno de Rodríguez Sá. Claro. Entonces asume Camaño, el presidente de la Cámara de Diputados, llama otra vez a asamblea, ¿no? Bueno. Sí, ahí se termina eligiendo a Duhalde. Y ahí es cuando se termina eligiendo a Duhalde, ¿no? Y ahí entramos en la presidencia de Duhalde. Los votos por los cuales eligieron a Duhalde es por un amplio consenso, vale recalcar, ¿no? Digamos que con Duhalde se logró ese gobierno de coalición que querían. Gobierno de coalición que quería de la Rúa. De la Rúa, ya para fines de 2001, ya decía, para noviembre, diciembre, ya decía, hagamos un gobierno de coalición porque... ya veía que no tenía el poder por su cuenta. Sí, claro. Bueno, a ver, Chacho Álvarez en la vicepresidencia ya era una señal previa, si se quiere, de que se necesitaba un poco del peronismo adentro del gabinete. Ya era una coalición, lo que pasa es que quería una coalición mayor, incluso ya con el PJ, ¿no? No solo el peronismo fuera del PJ, sino el peronismo también dentro del PJ. Lo que pasa es que, bueno, de la Rúa no le confiaban, ¿no? Para liderar esa coalición. Entonces, bueno, pasó lo que ya sabemos que pasó. Y Duhalde efectivamente sí lo eligen con esa idea de que sea... Sí, un gobierno de coalición o que tenga todo el apoyo transversal para poder tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? Y que justamente a Duhalde lo eligen en la asamblea con 262 votos a favor. Solo 21 en contra y 18 abstenciones. Bastante, o sea, si hacemos la suma, 200... No sé si ya en esa época había 257. Sí. Más 72 diputados... 72 senadores. 72 senadores, hay que hacer la cuenta, ¿no? Pero es una mayoría, 262 es una mayoría bastante importante. Bueno, sí, 262 contra 21 en contra, o sea, es más del 90% de los que votaron, ¿no? E incluso aunque le sumen las abstenciones, es más del 80%, o sea, una mayoría importante, y que además le dan otro cambio con Rodríguez Sá, es que no le dan mandato por 2 meses para que convoque elecciones, sino que le dan mandato hasta el 10 de diciembre, ¿no? Del 2003. Exactamente, no le pusieron un límite, ¿no? Era simplemente para completar el gobierno de la Rúa. Claro. Entonces, bueno, asume el que era en ese momento senador, Duhalde. Recordemos que se puede elegir solamente entre senadores, diputados y gobernadores. Entre esos se puede elegir el presidente en la asamblea, ¿no? Sí. Entonces asume Duhalde el 2 de enero. Elige como ministro de Economía a ¿cómo es? Remes Lenikov. Remes Lenikov estuvo con Duhalde, era uno de los llamados a ocupar el Ministerio de Economía, si es que Duhalde le ganaba la presidencia de la Rúa en el 99. Recordemos que Duhalde fue candidato a presidente, ¿no? Claro. Y perdió contra De la Rúa. Entonces Duhalde lo llama a Lenikov. Y Lenikov tenía una mirada, si se quiere, bastante heterodoxa, ¿no? De la economía. Qué sé yo, viste, hacemos el comparativo con Lavagna, ¿no? Que también es heterodoxo, que después va a aparecer, pero Lavagna tiene ciertas estructuras por ahí, ciertos lineamientos por ahí de base que son mínimamente ortodoxos, como el tema de la emisión monetaria, ¿no? Claro. Que Lenikov, me digo que no, viste, Lenikov podemos decir que era de una mirada, no diría kirchnerista porque todavía no existía, pero bastante... Una mirada más socialdemócrata, tal vez. Sí, tal vez, pero heterodoxa en economía, por lo menos en economía, ¿no? Sí, pero también llama la atención, ¿no? Porque Lenikov sí que hizo varios ajustes al Estado en ese momento, ¿no? Y bueno... o sea, tenía una mirada heterodoxa, pero podemos decir que era pragmático, o que veía, bueno, la realidad de la situación, ¿no? Y que fue el que sentó las bases para, bueno, después del superávit que tuvo Lavagna, y que, bueno, siguió con Néstor, ¿no? Que son los famosos superávits gemelos, que ahora, después de tantos años, volvieron, aunque sea por un mes. Vamos a ver si siguen. Pero
Pero sí, también Lenikov, yo creo que también algo importante es que era un tipo que no era muy conocido, ¿no? No tenía como mucha exposición política y era como el chivo expiatorio para tomar por ahí las decisiones más impopulares o más, bueno, de directamente confiscar dinero de la gente, ¿no? Como vamos a ver ahora con la especificación asimétrica, el corralón. Exactamente. Entonces creo que también ahí esa era un poco la lógica de elegirlo también a Lenikov. Exactamente. Entonces, bueno, asume Lenikov como ministro. Compartía con Duhalde esta visión proteccionista. Esto es importante, no solamente eran heterodoxos o sea, dentro de la escuela económica, sino que también eran bastante esa mirada que quizás más siglo XX, ¿viste? Como que el proteccionismo era el mecanismo para la industrialización y que eso es la premisa para el crecimiento económico, ¿no? Sí, algo muy cristinista. Podemos decir el peronismo clásico también. Claro. O sea, el peronismo sacando a Menem, la visión tradicional del peronismo. A eso, y por eso no dije tanto socialdemócrata, porque por ahí, si lo comparamos con Guzmán, que es heterodoxo, sabemos que es neokeynesiano más o menos. Sin embargo, los neokeynesianos ponen en relevancia el tema del comercio, la importancia del comercio para el crecimiento económico. Sí. Acá no. Acá ya vemos un cambio fuerte. Y esta idea no es de Lenikov mismo. Esta idea ya era de Duhalde. ¿Sí? Claro. Esto es importante, porque esta siempre fue la visión de Duhalde. ¿Por qué digo esto? Porque Duhalde basa su gestión en una crítica directa al menemismo. Recordemos que se peleó con Menem en los 90, era el vicepresidente. O sea, Duhalde estuvo todo el tiempo. Sí, primero fue vicepresidente de Menem, después gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de ahí saltó, ¿no? Candidato a presidente, bueno, perdió, y finalmente, bueno, fue presidente igual. Exactamente. Pero, bueno, sí, ya a finales de los 90 era muy grande la diferencia con Menem, ¿no? Menem-Duhalde. Y que Duhalde sí que reclamaba eso, volver a una visión más del peronismo clásico, ¿no? De ya intervenir ciertos sectores, ¿no? O sí, hacer un poco más de proteccionismo, de no permitir tanto el comercio. O sea, sí, viene de la crítica al menemismo, podemos decir tal vez de la crítica moderada al menemismo. Y después podemos decir que Néstor y Cristina tenían más la crítica extrema al menemismo. Sí, se va a recrudecer, ¿sí? Entre Menem va a haber un tiroteo con Duhalde bastante interesante. Pero bueno, estaba esa mirada crítica. La mirada de Duhalde podemos decir que es cuando sacamos las conclusiones, ¿no? de Iván Carrino en el final del anterior programa. Dijimos que había dos miradas. Había una de los que querían devaluar y que decían que el problema de la convertibilidad es que no nos hacía competitivos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, lo que dijimos. Sí. Y por el otro estaban los que decían, no, hay que ajustar, que es algo que nunca se hizo hasta ahora, recién ahora con Milei. Bueno, Duhalde era de los que decía, hay que devaluar. Bueno, lo pusieron para eso. Sí, para devaluar, ¿no? Para sacar la convertibilidad. Cabe recalcar algo importante de Duhalde que lo repitió hace poco, hace un año, el tema de la guerra civil. Sí, Duhalde todo el tiempo decía que estamos cerca de la guerra civil. Sí, ya antes de asumir, y ya ni bien asumió, también lo dijo más de una vez. Estamos cerca de la guerra civil, que la conflictividad social, estábamos en un punto bajo. Esto fueron casi textuales palabras, estamos en un punto bajo y que él no quería que la sociedad caiga más abajo porque más abajo estaba la guerra civil. Algo que bueno que dijo a principios de 2023, que él dijo por ejemplo que posiblemente no iban a haber elecciones, ¿no? Que no se iba a llegar porque en algún momento iba a darse otra vez la guerra civil, que estaba latente, que después se desdijo, ¿no? Sí, pero tenía esta visión por ahí de... Sí, fatalista. Sí, fatalista, exactamente, esta visión fatalista. Pero bueno, creo que lo más importante de Duhalde es esto, ¿no? Apenas asume, entonces saca la convertibilidad, ¿no? Devalúa el peso. Por primera vez en 12 años, creo. Sí, desde el 91. Claro, desde el 91. Claro, 11 años. 11 años, ahí está. Por primera vez en 11 años. Bueno, dentro de todo esto, dentro del contexto del corralito, ¿no? Obviamente. Claro, ya había el corralito. Ya había restricciones y lo que hace es levantar la convertibilidad. Un tema no menor por el tema de cómo se hizo, ¿no? Claro, cómo se dio esto. Sí, básicamente lo que suponía es una devaluación, pero no una devaluación para todos. Por eso esa asimetría, ¿no? Que al principio fue a $1.40, ¿no? Ajá. $1.40 al dólar. Y el tema es eso, que
hubo muchas denuncias, esto después lo vamos a ver, el tema de la judicialización. Hubo muchas denuncias porque, por un lado, a ver, principio, vamos a ir un paso atrás. Cuando asume, él dice la típica frase: el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos. Una promesa que después, podemos decir deliberadamente, unos pocos meses después, va a tirar para atrás, porque claramente... y se incumple, ¿no? No Sí, había claro. dólares en el sistema y esos depósitos en dólares se especifican y se especifican justamente un tipo de cambio asimétrico, ¿no? Que los depósitos que estaban, bueno, sí en dólares, sí, los que estaban en dólares, ¿no? Te daban, o sea, te valía $1.40 el dólar. Uh-huh. O sea, te daban un 40% menos de lo que tenías. Por ejemplo, si tenías $1.000, te daba 600 pesos. Uh-huh. Pero en cambio las deudas contraídas en dólares se especificaban al tipo de cambio 1 a 1. Uh-huh. O sea que si debías $1.000, debías 1.000 pesos, ¿no? Y ahí la especificación asimétrica, por eso decíamos esto de confiscación de los ahorros, ¿no? Porque los depósitos se devalúan un 40%, los que estaban en dólares, pero las deudas en dólares seguían igual. Y en definitiva sí, todo se especificó, ¿no? Se especificó todo el sistema financiero. Uh-huh. Exactamente. Y estas medidas van a salir, la ley se llamaba Ley de Emergencia Económica, ¿no? Y reforma del régimen cambiario, que después tuvo otros decretos que fueron acumulando, si se quiere, atribuciones al presidente, ¿no? Uh-huh. Algo que hace un paralelismo con Milei con el tema de del pedido ¿no? de la ley de emergencia, ¿no? Sí. Y de esas atribuciones y de su superpoder, y que Milei quiere ser un emperador, pero bueno, a Duhalde le dieron esta ley, o sea, le dieron los superpoderes. Después eso le van a ir dando a medida que pasan los meses algunas atribuciones más. Uh-huh. Pero antes de entrar ahí, antes de entrar directamente al tema del corralón... Un comentario, ¿no? Que eran unas facultades delegadas bastante amplias, ¿no? Porque recordemos que todo esto de la especificación asimétrica, ¿no? Y bueno, sí, de especificar todos los depósitos y este tipo de cambio diferencial, todo esto se hizo por decreto, no por ley. O sea, la ley daba estas facultades delegadas y después Duhalde lo hizo por decreto. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pero antes de entrar ahí, es importante hablar de la relación quizás con los sindicatos, ¿no? Uh-huh. La relación con los sindicatos y el tema de las privatizaciones, ¿no? Y esa mirada que yo ya dije un poquito antes, el tema de esa mirada crítica directamente a las privatizaciones, donde ya vemos en Duhalde una especie, yo diría, proto-kirchnerismo, y esta quizás es la razón por la cual lo incluimos y le damos relevancia, ¿no? Y el porqué, parte del porqué se termina decantando por Néstor, porque había otras opciones para la presidencia, porque ya vemos esa misma mirada, ¿no? Duhalde y Néstor compartían la mirada económica, ¿no? La mirada desde la política. Ajá. Entonces, bueno, en este contexto sabemos que Duhalde tenía además buenas relaciones con los sindicatos. Eso es un tema no menor. Sí, no, porque Menem no había tenido unas relaciones por ahí tan positivas o sí, tan directas, ¿no? Había tenido más tensiones Menem con los sindicatos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, ya dijimos que asume el 2 de enero con esta visión. Y para el 3 de enero se cumple, si se quiere, la promesa. La promesa, podemos decir, ¿no? De Rodríguez Sá, ¿no? La promesa de Rodríguez Sá de cesación de pagos. Podemos decir que el 3 se cumple, porque ahí es cuando vencía si se quiere, una amortización, ¿no? de un eurobono que eran de 28 millones de dólares, que fue emitido en aquel momento, ahora ya no existen, ¿no? En liras italianas, ¿no? Y vencía el propio 3 de enero y obviamente no se pagó. Entonces podemos decir que se cumple justo... Claro, o sea, Rodríguez Sá un día después, si se quiere, la cesación de pagos. Rodríguez Sá anuncia el default, pero el primero que lo ejecuta es Duhalde, ¿no? O sea, Duhalde continúa esa política del default que la podría haber evitado si quería, ¿no? Digamos, porque bueno, antes de asumir todavía no se había incumplido el pago de ninguna deuda. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ya para el 4 de enero, 2 días después de asumido, es que se da exactamente en esa fecha, será el fin de la convertibilidad. Así que podemos decir que podría ser el cierre
de toda la saga que hicimos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Justo el 4 de enero que se da el cierre de la convertibilidad, la idea era devaluar, ya dijimos, Sí, se una firma. devaluación entre 25 y 30% era la idea original. Finalmente fue 40. Sí, bueno, porque se escapó a 1,70, ¿no? En el momento, Sí, sí. el peso. Claro, porque esto que decimos de la especificación asimétrica es esto, que por cada depósito en dólar te daban un tipo de cambio de 1,40 pesos por dólar. Pero después el peso en el mercado cambiario se fue depreciando más todavía. Ujú. Sí, sí, exactamente. Y nada, esto es básicamente los inicios, ¿no? Los primeros días de Duhalde, ¿no? Con esta idea de sí, de evaluar, ¿no? Que las importaciones sean más caras, las exportaciones, bueno, más rentables, y esta idea de mejorar la competitividad de la economía interna, ¿no? Ujú. Y básicamente después de esto, diría yo que podemos decir que la próxima política relevante de Duhalde es el corralón. El corralón exactamente, que el nombre real no es corralón es como los medios le dijeron, Ujú. ¿sí? Haciendo referencia al corralito, porque es una Sí. restricción más fuerte. El nombre correcto es Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario, ¿no? Claro. Que establecía la especificación sin devaluación, Ujú. lo que es exactamente... A lo que dijimos de los créditos, ¿no? Exacto, que se seguía rigiendo la cotización del 1 a 1, ese es el tema, Sí. de todos los fondos hasta $100.000, Ujú. lo que afectaba básicamente a la mayoría de la población, a más del 90% de la población, ¿no? Sí, porque más del 90% de la población se había endeudado en dólares En durante dólares. los 90 Ese es el problema. con esta idea, ¿no? Del peso 1 a 1. Entonces sí, era algo importante, ¿no? Porque tenías un 90% de la gente endeudada en dólares y que sus depósitos en dólares se los devaluaban un 40% y le daban pesos. Pero después la deuda en dólares se la pasaban a pesos, pero al tipo de cambio 1 a 1. O sea, de repente una crisis, no sé si una crisis financiera, pero una situación muy difícil para mucha gente. Y que obviamente que al Estado Nacional le supuso un ahorro importante, ¿no? Porque esos depósitos que no estaban, bueno, le pagan un 40% menos. Ujú. Además hay un antecedente por ahí interesante, ¿no? Porque tenemos que esta ley de alguna forma congelaba las tarifas, ¿no? Las especificaba y las congelaba. Ujú. O sea, podemos decir que ahí está el origen de estos, o sea, la previa, si se quiere, a estos tarifazos que empezaron ya al fines del gobierno de Cristina, ¿no? Con el tema de la inflación y obviamente con Macri y ahora con el gobierno de Milei, ¿no? Podemos decir que acá está la semilla, ¿no? Porque recordemos que hasta ese momento, cuando estaba la convertibilidad, no había, o sea, el precio de las tarifas, ¿no? De luz, gas, etcétera, estaba a precio internacional, ¿no? Estaba dólar, estaba pesos que estaba dólar, o sea, era lo mismo. Sí, No sí. existía Y no estaba esta descoordinación. subsidiado. No había subsidios, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Entonces, dentro de esta ley había también un congelamiento, una especificación y un congelamiento. Sí, empieza de a poco, muy de a poco, ¿no? Los subsidios a las tarifas públicas, ¿no? Sí, lo que dijiste, la luz, el gas, todo, que después empieza a volver significativo ya en el primer gobierno de Cristina, ¿no? Ujú. Que lo vamos a ver mucho más adelante, pero que sí, acá empieza esta política de empezar a congelar tarifas, ¿no? De empezar a ver, bueno, si caen los salarios, si cae la economía, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a fijar también precios máximos, ¿no? Empezamos a controlar ciertos procesos de producción. También se le permite al Ejecutivo fijar precios máximos de combustibles y medicinas con esta ley. Ujú. Exactamente, también la prohibición de despidos, en este caso era por 3 meses, Ujú. despidos a las empresas. Todo con este doble intento de, si se quiere, volver a crear una confianza institucional, por un lado, sí, empezar a lograr estabilidad económica y posteriormente un crecimiento que por ahora no existía, todavía estamos en crisis, todavía estamos en recesión, y por el otro lado una pacificación social con esta idea de que estaba cerca de una guerra civil. Sí, porque estaba esta idea de que había que refundar la confianza en el Estado, ¿no? La confianza en las instituciones, después de que con la crisis del 2001 se haya quebrado totalmente. Y que yo creo que por esto podemos decir incluso que la crisis del 2001 fue más que una crisis económica, una crisis política. O sea, creo que fue una crisis económica, pero que la crisis política en la que derivó fue mucho mayor, porque todas estas justificaciones de estas leyes
no parten tanto de una cuestión económica, sino de esto, ¿no? De refundar como una especie de nuevo pacto social. Sí, vos le haces el paralelo al Pacto de Mayo, ¿no? Obviamente. No, pero digo sin el paralelo con la actualidad, digo que me parece que esa es la visión, y que es la visión que tiene todo el mundo, ¿no? Porque ya desde el kirchnerismo, que siempre dicen, ¿no? Que con Néstor, ¿no? Que se refundó el país, se volvió a las instituciones, pero también el anti-kirchnerismo, que te establece como un punto de quiebre, ¿no? Y te dice, bueno, a partir del 2003 que ahí empiezan, sí, los males de la Argentina actual, ¿no? Aunque se ven los precedentes, pero creo que en términos simbólicos se dio muy, muy visiblemente esto de refundar la confianza en las instituciones. Sí, puede ser. Yo creo que hay una combinación con lo económico, obviamente, ¿no? Hay una combinación con lo económico muy importante. No, sí, una crisis política derivada de una crisis económica. Sí, obviamente acá vemos el caso de que si bien se logró un consenso, como dijimos, para elegir al presidente, todavía no estaba quizás la confianza de, o sea, sí para sostenerlo. O sea, no lo iban a sacar, no lo iban a hacer renunciar como a Rodríguez Sá, pero no estaba la confianza en cuanto a las medidas. Le dan esta ley de emergencia económica, ¿no? No podemos decir que le dan el beneficio de la duda. Claro, sí, le dan el beneficio de la duda, pero todavía no estaban abiertos a cualquier reforma del gobierno de Duhalde. Esto es importante porque después va a desatar una serie de renuncias. Que después Duhalde logra el consenso, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, también algo interesante de esta ley, ¿no? Que también buscaba el equilibrio fiscal, ¿no? Con el presupuesto para el 2002. También para ver un poco como este periodo bisagra, que ya se ve un poco lo que va a venir después, pero todavía con ciertos conceptos, podemos decir, de la ortodoxia económica, ¿no? Por ahí con esto del equilibrio fiscal, que después ya durante el gobierno de Néstor y más fuertemente de Cristina, como que empieza a quedar de lado, ¿no? Y empieza la idea de que el déficit no es un problema. Bueno, sí, bueno, acá hay diferentes opiniones, ¿no? De cuándo cayó el consenso de que el déficit fiscal es algo malo. Porque Néstor, cuando asume, dice que dentro había cinco objetivos. No me los acuerdo bien, él los dice en el discurso, ¿no? Que no tenían un plan de gobierno muy elaborado, sino que se basaban en 5 principios. Y dentro, uno de esos principios era criticar al menemismo, no solo por el neoliberalismo, toda esa cuestión, algo muy dualdista también, que ya lo criticaba, sino también la crítica del déficit fiscal. Era uno de los principios de Néstor. Y es verdad que Néstor mantuvo el superávit fiscal hasta 2008, hasta que se fue. Sí, mantuvo los superávit gemelos. Y lo mantuvo aunque cada vez menos, y Cristina, claro, lo tuvo cada vez más chico, es verdad. Empezó con 5 puntos de superávit, se fue con 0, algo de superávit. Ya en el 2008 Cristina lo saca. Y también cuando veamos el periodo de Cristina vamos a ver si esto es una continuidad o una ruptura con Néstor, ¿no? Cuando tengamos el video de esa época. Es verdad, no lo había pensado tanto eso. Bueno, hay sí una continuidad del kirchnerismo, ¿no? Hay una continuidad de la fuerza política. En la política económica también. Pero, a ver, toda esa continuidad significa de alguna forma también pequeñas rupturas. Sí. De alguna manera. Sí, pero viste que siempre hay como dos visiones, ¿no? Que Cristina hizo lo mismo que habría hecho Néstor. O sea, que en realidad Néstor siempre era el que quería romper. Claro, que Néstor siempre fue al déficit. O la otra visión que viste de los que hablan como de un kirchnerismo virtuoso antes de Cristina. Viste que hay algunos que hablan de eso. Pero bueno, lo vamos a ver en el futuro episodio, ¿no? Cuando ya veamos la etapa ya kirchnerista. Pero bueno, se empiezan a ver acá con Duhalde como estos... Sí, como estas premoniciones del futuro, ¿no? Exacto, estos adelantos. Exacto, yo lo recalco por eso, justamente porque ya es un proto-kirchnerismo. Yo creo que esa sería la palabra, tal vez. Bueno, vemos una flexibilización, por ejemplo, de la ampliación para los retiros, que pasó de $1.000 a $1.500, ¿no? Ya se puede retirar más dinero, o sea, empiezan a flexibilizar el corralito básicamente. Sí, acordate que el corralito original, claro, eran $1.000 por mes. Sí. Claro, y acá sí se flexibiliza 1.500. Va, 1.500 pesos por mes, no dólares. Claro, bueno, o sea, se flexibiliza, pero el peso vale menos. Pero también. Valía menos, ¿no? Esa es la trampa, ¿no? Claro. Esa sería la trampa. Sí. Pero sí, a ver, es una flexibilización. Es como cuando Milei devalúa, ¿no? Devalúa de 3.50 creo que estaba. De 3.50 a 800. A 800. Sí. Sin embargo, sube los impuestos. Entonces vas a decir, Milei subió impuestos. No, bueno, pero termina ganando los exportadores por la devaluación. Bueno, acá es lo mismo, pero al revés. Sí, porque bueno, de alguna forma permite
Ahora es la típica jugada, lógica. Es la misma jugada, pero al revés. ¿En qué sentido? No, pero que es la típica lógica que no es solo de ahora de Milei o de Dualde, que viene siendo los últimos 20 años. Claro, yo digo que es al revés porque en lugar de beneficiar al privado es exactamente al revés. De alguna forma parecería que beneficia al privado porque ahora puedes retirar más. Sí. Pero está la convertibilidad atrás. En realidad, real... Es algo muy simple, tenés que dividir el nominal por el real y ahí te da si es más o menos, ¿no? Pero bueno, básicamente esto, con una devaluación oficial del 40% te pasa de 1000 a 1500, así que podrías decir que podés retirar un poquito más, pero después como se sigue devaluando pasa a ser un poquito menos, ¿no? Después se actualiza. O sea, empieza toda esta cuestión de a poco empezar a actualizar por la inflación, por el tipo de cambio. Es una lógica que estamos muy acostumbrados, ¿no? Exactamente. Pero, sí. Entonces, bueno, tenemos... yo dije retiros de 1000 a 1500 para los asalariados, y de 1000 pasamos a 1200, pero para el resto de los reintegros, ¿no? Claro. Okay. Sí, una aclaración nada más. Sí, después, bueno, tenemos la primera reunión de Dualde con los sindicalistas. Otra vez se muestra muy peronista ortodoxo. Y con empresarios también, ¿no? Algo interesante. Sí, peronismo y empresarios del Círculo Rojo. Siempre empresarios corporativos. Claro, no los empresarios, no pro empresa, o sea, pro empresa, pro empresaurio, diría, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, pero simplemente, no pro empresa, podemos decir pyme, sino pro empresarios corporativos. Bueno, la visión peronista clásica, ¿no? Las grandes empresas reguladas por el Estado para que el Estado las regule, para que contribuyan al bien social, ¿no? No hay que dar tanta explicación, tampoco es lo clásico. Y que también habla ahí con algo de nacionalismo, ¿no? De que son empresas nacionales. Y con el proteccionismo, ¿no? Culpando a la extranjerización, ¿no? La extranjerización de los 90, el aluvión importador, todo esto provocado por la convertibilidad, la falta de competitividad. Sí, que decía que ya no quedaban empresas argentinas y que el proceso de desnacionalización que había sido terrible, ¿no? Entonces nada. Básicamente también da como esta visión, aparte de lo monetario, de lo financiero, como esta visión de decir, bueno, ahora el Estado es el que tiene que coordinar, ¿no? Trabajadores y empresas para que produzcan lo que sea necesario, podemos decir, para el bien común o para lo que el Estado considere necesario. O sea, yo veo mucho esto, ¿no? Una visión del peronismo más clásico. Creo que Dualde básicamente es eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pasamos al 6 de enero, parece que vamos día por día casi. Como dije, mucho contenido. Bueno, como que vamos y venimos, ¿no? Porque algunas cosas son por ahí posterior, ahora volvemos, pero por tema más que nada. Exactamente, entonces el 6 de enero es aprobada la ley, ¿no? Pero antes fue enviada, ¿no? La ley, pero es aprobada, termina por ser aprobada el 6 de enero. Sí. La ley de emergencia económica, ¿no? Lo que sería el paquete completo. Ya la convertibilidad no estaba vigente, recordemos que el peso estaba 1.40, pero es en esa fecha cuando se termina el tipo de cambio fijo y lo dejan flotar al peso, ¿no? Claro. Y en ese caso, bueno, estaba el riesgo de que el peso se vaya para cualquier lado, ¿no? Obviamente. Sí, que haya... Sí, que se vaya... Sí. La cuestión es que no se dio esa caída de la demanda de pesos. De alguna manera yo creo que en retrospectiva, ¿no? Me parece, no sé si te parece a vos, que no había tantos pesos circulando, porque viste que ahora que hay mucho, si se quiere, mucho dinero abajo de la alfombra, de alguna manera, vos sacás el cepo, ¿qué es lo que pasa? Que está el riesgo de que se dé un escenario hiperinflacionario. Sin embargo, en aquel momento no estaba tan claro, porque claro, no había tantos pesos, ¿no? Sobrantes monetarios. Sí, había un exceso de moneda, pero no tanto. Pero no era tan grande. Igual era bastante, ¿no? Porque el peso pasó de estar $1 a $1 a $1.70 a $1. Claro, lo que pasa que el peso se devaluó un 70%, ¿no? En el mercado libre, podemos decir el mercado blue hoy en día, como le diríamos. O sea, una depreciación del 70% a mí no me parece menor, ¿no? O sea, no es que se fue a una I, pero que se fue a, no sé, 500 pesos un dólar. No es emisión, es devaluación. No es devaluación, pero la devaluación oficial fue $1.40. Claro, es una depreciación, perdón, una devaluación a 1.40 y una depreciación a 1.70. Claro, o sea, los depósitos se especificaron al tipo de cambio, ¿no? De 1.40, y después de eso ya pasó esa etapa, bueno, tipo de cambio flexible, y se compran y se venden, bueno, peso dólar a este tipo de cambio, $1.70 por dólar. A mí no me parece menor, creo que es una depreciación importante.
Y creo que, bueno, podemos decir sí que Duhalde consiguió, aunque sea mantener la confianza, para que dentro de esa depreciación después se mantenga más o menos estable, ¿no? Podemos decir un poco como, bueno, por comparar, ¿no? Que estamos comparando mucho con la actualidad, pero por decir un poco con la devaluación de Milei, ¿no? Que fue también una devaluación importante, pero que a partir de ahí el tipo de cambio, aunque sea, está estable, ¿no? Está el contado con liqui que no pasa de los 1100. Entonces creo que Duhalde consiguió algo parecido, ¿no? Una depreciación importante que después no se deprecie tanto, se vaya depreciando de a poco. Exactamente. Pero no me parece menor, un 70% me parece que sí que es algo importante. Mientras tanto, bueno, todo esto dentro del escenario, bueno, a ver, para cerrar esto que dijimos recién, entonces, de alguna forma, el susto de que se fuera el tipo de cambio, de que el peso volara, al final no se dio. Claro, sí, sí. Entonces, poner que esta es la primera buena noticia para el gobierno, ¿no? Todo esto, bueno, dentro del contexto de la protesta social seguía, ¿no? No hubo un cese por ahí por algunos días, obviamente, pero seguía la protesta social con el que se vayan todos. Sin embargo, recalcamos que el gobierno ya era un gobierno de coalición, ¿no? Claro. Tenías apoyo al propio Alfonsín, que era el que lideraba, ya el que quedaba, no quedaba nadie en el radicalismo, el único que quedaba era Alfonsín. Sí, sí. Entonces, Claro, que el tema es que será un gobierno con poca legitimidad de origen, ¿no? Porque, bueno, fue votado en una asamblea. Técnicamente sería así, legitimidad de origen. Claro, o sea, fue votado en una asamblea, no por la gente que tampoco lo apoyaba mucho, ¿no? Como que había mucho recelo. Pero al tener el apoyo de toda la clase política, del PJ, del radicalismo, bueno, el Frepaso también, ¿no? Tenía la estabilidad para, aunque sea, poder mantenerse, ¿no? Tenía eso el gobierno de Duhalde. Exactamente. Entonces, bueno, llegamos ya, podemos decir, al 20 de enero. En el 20 de enero es cuando se anuncia la devolución exactamente de 46.400 millones de dólares, pero no devolvió dólares. Lo devolvió en pesos. Lo devolvió en pesos, ¿no? Lo devolvió en pesos y en 1.40. Esta devaluación de que era de los depósitos que estaban atrapados en el corralito, que era solo el 71% de los depósitos. Exactamente, solo, casi solo, la gran mayoría. O sea, es importante, pero quiero decir que quedaba casi un tercio de los depósitos sin devolver y que, bueno, muchos no se devolvieron nunca, ¿no? Sí, bueno, los juicios están porque, por un lado, por lo que no se devolvió y por otro lado, por lo que se devolvió mal. Porque nada se devolvió bien, ¿no? Esto es un punto. Nada se devolvió bien porque se devuelve a 1.40 cuando debería devolverse, si se quiere, en pesos, pero a precio dólar. Este es un dólar que, bueno, está todo devaluado, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya el tipo de cambio, además, en el mercado libre, ¿no? En el mercado blue, superaba, era 2 pesos por $1. O sea, ya 20 de enero estamos hablando que en 2 semanas, de ese 1.70 se siguió devaluando hasta 2 pesos por $1, ¿no? Sí, el mercado paralelo, ¿no? Sí, o bueno, no paralelo porque en ese momento era libre, era legal todo. Pero el gobierno, estos depósitos, es como si ahora vos tuvieras, no sé, $1.000. ¿Y qué te tendría que dar el gobierno? 1.000 pesos por cada dólar, o bueno, 1.050, 1.070, ¿no? Más o menos que está ahí. Primero debería devolverte la moneda que vos pusiste. Bueno, entonces, pero suponiendo que te lo devuelven pesos. No te devuelven pesos, te la debería devolver según el valor original. Sí, según el tipo de cambio actual, más bien. El 1 a 1. No, el 1 a 1 no, acá sería ya el 2 a 1, ¿no? O no, claro, está bien, sí. Pero pero por poner el ejemplo actual, que ahora voy al anterior. Sí. Pero imagínate que te debería dar 1.000 pesos para redondear por cada dólar. Pero el gobierno decide, bueno, vos tenés $1.000, pero te doy 700 pesos por cada dólar. Bueno, eso es que te está sacando el 30% de lo que tenías. Entonces, si vos habías depositado, en este caso, por ejemplo, $1.000, y vos tenías que ya cada dólar valía 2 pesos, bueno, te tenía que dar 2.000 pesos. Pero no te daba 1.400. O en todo caso, si vos tenías 1.000 pesos, pero eran pesos convertibles, bueno, te lo debería haber cobrado también como $1 y darte 2.000 pesos, ¿no? O sea, eso habría sido si te pagaran todo como estaba el sistema anterior. Pero no, los pesos se quedaron igual, o sea, esta devaluación, bueno, devaluó todos los pesos que había. Y los dólares aún así le aplicaron un tipo de cambio que estaba por debajo del tipo de cambio de mercado. Exactamente. Entonces todo esto desata una serie de conflictos con la justicia. Recordemos que los jueces, la gran mayoría habíamos sido puestos por los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Y sí, tribunales inferiores obviamente también, fueron puestos durante el gobierno de Menem, ¿no? Sí. Entonces algunos dicen que esto juega
a favor de la pelea Menem-Duhalde, ¿no? Que en realidad Menem el que estaba poniendo trabas, ¿no? Después Duhalde lo va a acusar a Menem, ¿no? Menem lo va a acusar a Duhalde. Mirá. Pero bueno, tenemos ya conflictos con la Corte Suprema, ¿no? Podemos decir que empiezan los problemas institucionales, sí, yo no sé llamarlo. Sí, problemas también institucionales. Duhalde todo esto lo justifica diciendo que era la única manera de evitar una crisis financiera total, ¿no? O sea, dice que era como, bueno, lo único posible. Entonces, ¿qué es lo que dice la justicia? La justicia dice que es inconstitucional el corralón. Básicamente eso, no hay otra forma de decirlo. El corralón es inconstitucional porque está robando, está violando la propiedad privada, así de simple. Claro, ¿no? Sacarle depósitos a la gente es rompe robar. el artículo 17 de la Constitución. No, rompe incluso, aunque no esté en la Constitución específicamente ese artículo, lo que se supone, no un paréntesis, lo que se supone es que la Constitución está escrita con una intención. Entonces ya todo lo que está escrito en la Constitución tiene la intención del que escribió, del autor de la Constitución, tiene la intención de proteger la propiedad privada, ¿no? De proteger la vida, la libertad, porque es una Constitución liberal. Entonces la justicia, que es la que interpreta esto, tiene que poner énfasis en eso, aunque no esté específicamente el artículo, hay que proteger la propiedad privada, ¿no? Bueno, sí, pero entonces, además pasa que está el artículo. Aparte de eso está el artículo. O sea, pasa que está el artículo 17 que dice, ¿no? Que la propiedad privada es inviolable y que solo puede expropiarse con una sentencia de ley y pagando la indemnización al precio requerido, ¿no? Para esa expropiación. Así que efectivamente, bueno, sí, se declara inconstitucional. Y Duhalde dice ¿no? Que es un golpe institucional. Casi un golpe de Estado, dice. Sí, ya vemos. Me hace recordar un poco al kirchnerismo, ¿no? Las peleas con la justicia. Un poco. Sí. O sea, podemos decir, repasando a Duhalde, que sí que era bastante proto-kirchnerista, ¿no? Sí, es un proto-kirchnerismo. Bueno, ¿no? por algo lo eligió a Néstor como su candidato. Claro, exactamente. Esa es la tesis, ¿no? Esa es la hipótesis que hay que probar, ¿no? Ajá. Y que acá los argumentos irían en esa dirección. Entonces, bueno, llegamos ya al 11 de febrero. Ajá. Y tenemos el caso de que ya el dólar está cotizando 2 pesos, ¿no? Que ya empieza a ver una corrida, ¿no? Del dólar. Del peso. Perdón, del peso. Bueno, corrida sí. Sí, hacia el dólar. Hacia el dólar, exactamente. Exacto, sí. Más sumado a los procesos judiciales, ¿no? Entonces vemos el primer problema que tiene el gobierno. Yo creo que este sería el primer escollo, el primer golpe, ¿no? Bueno, sí, pero que lo va solucionando a tiro de decreto, podemos decir, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, por decreto, Duhalde el 4 de febrero, ¿no? Refuerza la especificación con algunas normativas, ¿no? Bueno, también establece algunos lineamientos más del plan económico. Y después lo más importante, que por decreto suspende por 6 meses todos los trámites judiciales. Exactamente. Yo no sé si es posible esto. Yo la verdad, hay un punto que no sé si es posible. A ver, concretamente en la Constitución no dice que un decreto de necesidad de urgencia no pueda ocuparse de esa área, ¿no? Las excepciones son en materia penal, en materia electoral, en materia tributaria y en materia de sistema de partidos políticos. Claro, ahí está, son 3. Electoral. Sí, bueno, 3, 4, ¿no? Porque lo pone como 4. Diferenciado. Electoral, claro. Partidos políticos. Ahí está, claro. Porque partidos políticos en cuanto a meterse adentro de un partido. Claro. Entiendo. Entonces, partidos políticos, electoral, o sea, la regla electoral. Sí. En temas de materia penal, ¿sí? Que no diga por un decreto de necesidad de urgencia que es un delito algo que por ahí no lo es. Sí. Y ponga una censura, no sé. Sí. Y en materia tributaria. O sea, cambiar impuestos, que eso también está muy desdibujado porque hay un montón de leyes que dan facultades delegadas para cambiar impuestos por decreto, ¿no? Claro, bueno, pero eso no sería... Claro, pero te lo habilita una ley. Pero bueno, está también medio... Claro, vos podés hacer leyes que habiliten más cosas. Claro, podés hacer leyes que habiliten más cosas. En realidad podrías hacer leyes, bajo ese punto, podrías hacer leyes que le den poderes al Ejecutivo de hacer cambios en materia penal, en materia de régimen de partido. Claro, técnicamente tal vez se podría. Para capaz que la justicia te dice, bueno, pero esto estaría en contra del espíritu de la norma, ¿no? Y te en realidad sí, va en contra. Claro. Es algo implícito, sí. Claro, pero técnicamente leyendo solo lo literal se podría hacer, ¿no? Pero bueno, lo judicial no está, así que técnicamente podemos decir que sí, por decreto se podría tocar materia judicial. Lo que pasa es que es como una norma implícita, ¿no? Informal de que nadie lo hace, es muy raro que se haga.
E incluso habría que preguntarse si por ley se puede hacer esto, ¿no? Si por ley se puede suspender por 6 meses todas las medidas cautelares y toda la tramitación de todos los procesos judiciales, incluso los que estaban previamente a esa ley, ¿no? O sea, es algo bastante cuestionable, pero bueno, ¿no? La clase política argentina le da el apoyo total a Duhalde, ¿no? Le da el cheque en blanco y le dice, bueno, está bien, la Corte Suprema declaró esto inconstitucional, pero se suspende por 6 meses. También con mayoría simple, que hay que ver si acaso esto no se debería hacer con una mayoría agravada en todo caso, si es que se pudiera hacer. Sí, la verdad es que en los momentos así de crisis es como... Sí, ¿no? Que las instituciones no sabes se esfuerzan mucho. No sabes exactamente dónde están los límites. Claro. Esto es interesante, ¿no? Justo en momentos de crisis. Me hizo acordar a Schmitt, ¿no? Schmitt. A Carl Schmitt. A Carl Schmitt, ¿no? Que en momentos de crisis se ve quién tiene la decisión, ¿no? Bueno, acá podemos poner un paréntesis, ¿no, chico? Por no extenderlo tanto, pero la diferencia entre el sistema argentino y el sistema estadounidense. Sí, ya sabía que ibas a decir eso porque a mí también se me ocurrió ahora. Porque Schmitt que dice que en los momentos de crisis se ve quién tiene la soberanía. ¿Y qué sería la soberanía? El que puede tomar la última decisión sobre qué hacer, ¿no? Y en Argentina podemos decir que la soberanía la tiene el presidente finalmente. Porque en los momentos de crisis el presidente por decreto puede pasar por encima de la justicia, del poder legislativo, capaz que negociando, forzando un poco, ¿no? Pero en definitiva el presidente puede imponer su posición. Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos la soberanía la tiene la Corte Suprema, ¿no? Que esto es lo que tanto analizó Schmitt, pero pará. Según Schmitt, ¿no? Según Schmitt. Bueno, lo que tanto analizó Schmitt, pero que tanto le parecía interesante, ¿no? Pero que efectivamente es así, incluso en momentos de crisis el presidente se cumplió los fallos de la Corte. Por ejemplo, está en la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente quería expropiar, incluso el Congreso quería expropiar ciertas empresas para ponerse a producir armas, y la Corte Suprema dijo que no, que eso estaba violando la Constitución, ¿no? Las leyes preexistentes, y no se expropiaron esas empresas. O el caso de que tenían a japoneses en campos de concentración en Estados Unidos. Sí, por riesgo de espionaje, ¿no? Por riesgo de espionaje. Y que también fue la Corte Suprema la que decidió sobre eso. En este caso, si mal no recuerdo, a favor igual, ¿no? Un fallo bastante cuestionado, pero que dijo que estaba permitido dada la crisis también. La guerra. Sí, dada la guerra. O bueno, por ir a casos más recientes, ¿no? De casos actuales, bueno, sobre el aborto, ¿no? Que la Corte Suprema decidió nuevamente sobre el aborto en Estados Unidos, o sobre la libre portación de armas, todos temas polémicos, pero que incluso Estados Unidos, con la crisis política que tiene hoy en día, ¿no? Hay cierta desconfianza, incluso hasta el día de hoy se sigue cumpliendo que lo que dice la Corte Suprema se aplica. Incluso en momentos de crisis, ¿no? Que acá, bueno, vemos que no fue tan así. Sí, yo no estoy tan seguro. Recordemos que el New Deal se trató de tirar abajo, ¿no? Desde la justicia. Sí. Sin embargo, después tuvo que ceder. Bueno, tal vez podemos poner al New Deal. No lo sé. Podemos poner al New Deal tal vez como una excepción. Pero aún así, por más que sea negociando por atrás o presionando. Fueron presiones. Claro, eso es lo que pasa. Pero aún así, formalmente la Corte te tiene que dar el aval, ¿no? Acá en Argentina la Corte te dice que es inconstitucional y pones por decreto, bueno, no se aplica por 6 meses. O sea, creo que hay una diferencia, sí, ¿no? En este caso particular, pero en general la justicia, por lo menos de ahí, de este caso, en esta época, 2002 en adelante, la justicia vemos que es muy proclive a hacer lo que el poder de turno le dice, ¿no? Bueno, a interpretar lo que el poder de turno dice. Por ejemplo, pandemia. Sí. ¿No? Se dice que Alberto liberó presos. No fue Alberto, fue la justicia en realidad, durante el gobierno de Alberto. Sí. Entonces vemos esta justicia que por ahí, después, cuando asumió Macri antes, comenzó una persecución contra Cristina y contra los kirchneristas, contra Vudú, contra Devido, contra Cristina, que lo metió en preso a Devido y Vudú, recordemos. Entonces, qué sé yo, vemos una justicia ahí que se flexibiliza y... Bueno, por eso te digo que en Argentina la soberanía es del presidente, no de la Corte Suprema. Claro, y por ahí este es el caso, el último caso quizás, donde la justicia le hizo la contra. No es el último caso de verdad, pero vemos quizás, ¿no? Donde vemos esa confrontación tan bueno, directa, yo no estoy quizás. De acuerdo, creo que hubo confrontaciones importantes después, ¿no? Sí. Todo lo de la ley de medios, por ejemplo. Bueno, Macri también tuvo su confrontación en su momento con lo de nombrar jueces por decreto. Después, bueno, Alberto con el Consejo de la Magistratura hubo ciertas confrontaciones. Pero hubo confrontaciones,
pero ¿quién prevaleció? ¿La justicia o el gobierno? Por ejemplo, la ley de medios. Bueno, ¿se aplicó o no? se aplicó parcialmente, pero la Parcialmente. justicia sí que vetó partes. Entonces, la justicia pudo vetar partes. Acá en este caso dice lo contrario de la justicia, yo hago lo que quiero. Es como Por eso te digo que la justicia posteriormente a esto sí que se pudo oponer en ciertas cosas. Uh-huh. Por eso te digo que... Puede ser, esté bien. Pero bueno, en este caso, ¿no? Volviendo a esto del 2002, sí, Duhalde con esta idea de la crisis, ¿no? Y de que tenía todo el apoyo, dice por decreto, bueno, no, esto se suspende por 6 meses. Uh-huh. Y que en la práctica se suspendió indefinidamente en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, todavía hay juicios que técnicamente están abiertos, aunque ya no tienen aplicación. Uh-huh. Pero sí, de todos estos depósitos que se devolvieron a un tipo de cambio diferencial, ¿no? Los que no se devolvieron, todo esto. Uh-huh. Entonces, bueno, para continuar, ¿no? Pues ya estamos... todavía estamos en enero, febrero. Sí, Febrero, esto es lo más importante, ¿no? Creo que ahora por ahí se empieza a acelerar un poco el ritmo. Sí, se va acelerando. Por ejemplo, pasamos al 12 de febrero. El 12 de febrero es cuando se da la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Donde, bueno, obviamente Duhalde le dice dame plata, el fondo le dice no. Uh-huh. Hace estas reformas, más ajuste, ¿no? Y bueno, no sé, más transparencia, ¿no? O sea, más acuerdo político, que ya lo había. Pero sí, ¿no? el fondo también le pedía un ajuste de las provincias, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que hay diálogo, pero no hay acuerdo con el fondo. Esto es importante. Es el primer diálogo, pero no hay acuerdo. La deuda en total era 132 mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se hace es patear, básicamente. Sí, así hasta marzo, ¿no? Exactamente. Que bueno, en marzo se aprueba el presupuesto de 2002, ya bastante postergado, ¿no? Uh-huh. Normalmente el presupuesto se aprueba en noviembre del año anterior. Uh-huh. Bueno, acá en marzo del 2002 se aprueba el presupuesto del 2002. Y acá sí que hay como cierto pacto, ¿no? De disminuir el gasto, ¿no? Recortar el déficit, distintas cosas. Sí, pero lo que pasa es que... cierto acuerdo en eso. Sí, a ver, se le hizo caso a algunas cositas del fondo, en el sentido de alguna que otra medida, pero porque sí o sí la iban a tomar. Es como cuando tanto el fondo como Massa, los dos por ahí en algunas cosas decían lo mismo. Pero sí, es circunstancial. Sí. ¿Por qué? Porque el fondo no le pasa plata a Argentina. Si hubiese habido un acuerdo, le hubiese pasado los dólares que pedía Duhalde, ¿no? No, sí, no digo que hubo un acuerdo, pero sí que, bueno, se toma este acuerdo para, sí, hacer el ajuste, podemos decir, ¿no? Que yo creo que Duhalde sí que hizo un ajuste, no sé si importante, pero un ajuste significativo, ¿no? Que tuvo consecuencias, porque es por eso que después hubo el superávit, ¿no? O sea, recordemos que el Estado argentino antes de Duhalde estaba totalmente quebrado. Esa fue la causa de la crisis del 2001. Entonces, bueno, pasamos ya para marzo, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos finales de marzo. En finales de marzo ya vemos una corrida bastante fuerte del peso, que ya cotizaba a 4, ¿sí? 4 pesos el dólar. Entonces ya encontramos, ¿no? Parecería, ¿no? Que en su momento creo que yo lo recuerdo, ¿no? Pero había rumores de que no iba a aguantar el gobierno, ¿no? Sí. O sea, como que el plan no funcionaba. Sí, aparte récord histórico, ¿no? El tema de la devaluación, ¿no? En tan poco tiempo, 4 veces. Sí, ¿no? Que se pasó de $1 a $1 hacía 3 meses o 4 meses a 4 pesos $1. O sea, una devaluación de... bueno, depende si es el porcentaje aditivo o multiplicativo, pero podría ser una devaluación del 400%. Exactamente. Todo esto con conflictos con la justicia, entonces, bueno, ahí el gobierno parecía que iba a empezar a crujir, pero bueno, sin embargo, ¿cuáles son las medidas del gobierno frente a esto? Lo que hace el gobierno es directamente, ya para el 20 de abril, ¿no? Vamos, 25 de marzo hasta el 20 de abril, en todo ese proceso vemos que se va depreciando, ¿no? El peso. Sí, sí. Lo que vemos es que el Banco Central directamente suspende la actividad bancaria, ¿no? Y el mercado cambiario lo suspende directamente, prohíbe, podemos decir. Y empiezan las negociaciones unos días después para hacer un supuesto plan Bonex. Pero qué fracasa es. Sí, ahí encontramos los primeros obstáculos en el Congreso, ¿no? Porque era a través de un proyecto de ley. Y este plan Bonex, sí, nuevo plan Bonex, vamos a decir. En el momento se le decía plan Bonex porque estaba muy de moda. Podemos decir nuevo plan Bonex. Era una idea similar, ¿no? Claro, pagar los depósitos dentro de un tiempo. Claro, una idea similar, pero no es el plan Bonex.
Entonces yo le diría, nuevo plan Bonex, no recibió los votos suficientes, entonces bueno, fracasa. Entonces, acá algo importante, ¿no? Sí. Porque decimos que Duhalde asume como un gobierno de coalición total, ¿no? De radicales, peronistas, frepaso. Y vemos ya que a 4 meses de asumir se encuentra con el primer fracaso en el Congreso. O sea que esta coalición inicial que estaba dispuesto a apoyarlo en todo para que salir de la crisis, ¿no? Y normalizar la situación, que ya empiezan por ahí a desconfiar de Duhalde o a ver que no está tomando por ahí las mejores medidas. Sí, a ver, dentro del gabinete tenía incluso radicales. Había un par de radicales, había algunos que eran del antiguo Frepaso. Era una coalición interesante, una coalición grande. Bueno, sí, pero que digo que los diputados y los senadores empezaron a distanciarse. Exactamente. Bueno, algunas figuras, si querés. Obviamente ya hablamos de Lenikov, de Remes Lenikov, que era el ministro de Economía. Sí. Estaba Kapitanich, también como ministro. Ministro del Interior, no me salía la palabra. Ajá. Como ministro del Interior estaba también Mendiguren, ¿no? Una persona conocida. Y ya había algunos que todos estos dimiten, ¿no? Después de que el Congreso rechace. Este es el episodio donde va a significar el fin de Lenikov como ministro de Economía, ¿no? Sí. Pero primero leer una parte del proyecto de ley, ¿no? Ajá. El proyecto de ley hacía obligatorio el canje de los depósitos a plazo fijo en dólares, ¿no? Por los bonos de deuda pública en pesos, con vencimiento a 5 y 10 años. Ahí está el plan Bonex, a 5 y 10 años te lo voy a pagar, obviamente te voy a pagar menos. Y además te lo voy a pagar, que tenías depósitos en dólares, te lo voy a pagar en pesos. En pesos y pesos devaluados seguramente. Sí. Bueno, y con la garantía del Estado. Y acá nos encontramos el problema, ¿no? Que el proyecto de ley decía, el Estado da la garantía, ¿no? Claro. Un Estado que, qué sé yo, es un Estado que venía del plan Bonex, un Estado que venía del Corralito, un Estado que venía del Corralón, pero la garantía era el Estado. Claro, ser un Estado cuya garantía no valía mucho. Ahí está el problema. O sea, institucionalmente no tenía ningún tipo de seguridad jurídica ni de continuidad jurídica, ¿no? Hasta el punto de que la Corte declaró inconstitucional el Corralito, igual le dijo, bueno, por decreto igual lo sigo haciendo. O sea, no había ningún tipo de seguridad jurídica, no había confianza en los dirigentes, porque eran todos los dirigentes que habían avalado esto. No había tampoco confianza financiera, porque era un Estado quebrado. O sea, era una garantía, nula, ¿no? Y que Duhalde incluso amenazó a los legisladores, diciendo que si no se aprobaba la ley, que iba a dejar que abran los bancos y que sea lo que Dios quiera. Sí, otra vez esa idea de que bueno, ahora sí se viene la guerra civil y se repite otra vez lo del 10 de diciembre, pero esta vez con guerra civil. Pero que era un miedo bastante común o extendido, ¿no? Esto de, bueno, que esta idea de todavía no salimos de la crisis. Porque para abril, ¿no? Estamos diciendo que con todas estas medidas que la crisis todavía no estaba claro la luz al final del túnel, ¿no? Se seguía transitando por un escenario de crisis. Pero bueno, el rechazo de esta ley hace que renuncie partes importantes del gabinete, ¿no? El ministro de Economía, el ministro del Interior, el ministro de Producción. Sí. O sea, ministros importantes políticamente y económicamente. Y podemos decir que con esto cierra la primera etapa del gobierno de Duhalde. Bueno, una vez que renuncia Remes Lenikov, ya el 24 de abril, se descarta el nuevo plan Bonex, ¿no? Y Duhalde llega efectivamente a este acuerdo con los distintos gobernadores, ¿no? Los líderes parlamentarios, para hacer el conjunto de reformas consensuado, ¿no? Podemos decir que Duhalde logra su pacto de mayo, por decirlo ahora con la actualidad, ¿no? Hacer la referencia. Sí, yo diría su pacto espurio, ¿no? Porque se aprueba, se aprueba la ley, ley antigoteo o ley antitapón, que era para demorar la ejecución de los amparos judiciales, ¿no? Ajá. O sea, eso que antes había hecho por decreto lo aprueba por ley. Lo aprueba por ley, exactamente. Eso fue el 25 de abril. Sí. Entonces, bueno, otro de los acuerdos que logró consenso en el Congreso fue la reforma del régimen de quiebras. Básicamente permitir a los acreedores, cuando una empresa quebraba, a los acreedores de esa empresa poder hacerse con parte de... Sí, partes de la empresa, parte del capital, parte, no sé... ¿no? De ya sea... Sí, del capital de la empresa, ¿no? de los ahorros, lo que sea. Sí. Después, bueno, tenemos la derogación de la ley de subversión económica, que estaba vigente desde 1974, que era básicamente
la persecución de los actos culposos o dolosos cometidos por banqueros, ¿no? Esto podemos decir empresarios o funcionarios. Bueno, también podemos decir que esta derogación es positiva, ¿no? Porque ahora esta persecución se limita a lo que estaba en el Código Penal, ¿no? Mientras que antes era algo más bien discrecional, ¿no? Decían, bueno, si atenta contra el interés nacional, si es con ánimo de lucro. Claro, en el Código Penal decía, con ánimo estaba tipificado en el Código Penal, ¿no? Decía, con ánimo de lucro, le sacan esa parte, ¿no? Sí, ya esto el 30 de mayo. El 30 de mayo, bastante posterior, ¿no? Y acá está que efectivamente el 9 de junio la Baña anuncia finalmente su plan, podemos decir, de estabilización, que es el plan Bonos. Que la diferencia es que en vez de ser como la idea anterior de convertir forzosamente los depósitos en bonos, de anunciar una conversión voluntaria. De que voluntariamente uno podía cambiar sus depósitos, sus ahorros, por títulos de deuda del Estado, ¿no? Que bueno, esto necesariamente te hace que la deuda tenga que ser de mayor calidad, ¿no? Porque si querés que alguien te acepte la deuda voluntariamente, bueno, tiene que ser una deuda, sí, aceptable. La podés encajar una deuda que sea cualquier cosa. Yo de la Baña, te digo la verdad, yo tengo... A ver, no considero su visión económica, ¿no? Sin embargo, podemos decir que no es mal ministro en cuanto a los resultados. Eso seguro. No es mal ministro en cuanto a los resultados. Se podría haber hecho mejor, por supuesto, obviamente. Sí, con la escuela económica correcta quizás se podría haber hecho mejor, pero no es dentro de lo que es. No es mal ministro. Claro, podemos decir que por ahí no tiene el marco teórico que nosotros consideramos más correcto. Pero sí práctico. Claro, pero que es un tipo serio, ¿no? Que te puede dar algún resultado práctico. Que dentro de todo es mejor que, no sé, Kicillof, por ejemplo. Claro, Kicillof tiene las dos cosas. El marco teórico equivocado y el marco práctico más equivocado, ¿no? Sí, ambas cosas, diría. Este es el tema. Y la Baña es una cosa que no es marxista. Ese es el tema. El marco teórico de Kicillof es marxista. Él tiene tesis sobre marxismo. Él era marxista en su momento. Cuando la famosa tesis doctoral que se sacó un 10, creo que es sobre eso. Claro, es doctor. Y no es doctor honoris causa como Milei. Es doctor. Sí, doctor, tiene más de un doctorado. Doctor de verdad. O sea, doctor, sí. Exactamente. Bueno, un paréntesis tal vez, o no. El tema de las leyes que no pudieron pasar, ¿no? O sea que incluso con este nuevo pacto, este nuevo acuerdo, aún así hubo leyes que no consiguieron aprobarse. Había leyes que no consiguieron aprobar. O sea, fíjate qué rápido se cae todo este acuerdo político de Duhalde, ¿no? Que asume con un consenso total. Y bueno, pasaron un par de meses, tuvo que hacer un nuevo pacto. E incluso con este nuevo pacto hay leyes que no consigue aprobar. Sí, la verdad no sé cómo evaluarlo esto, porque algunas leyes eran buenas, otras cosas son más cuestión de reclamos sociales, en función del que se vayan todos. Creo que una cosa es evaluar las leyes en sí, si son buenas o malas, y otra cosa es evaluar, que no las pasó, porque no consiguió el poder político, y ver por qué no consiguió ese poder político. Pero ¿por qué digo esto? Lo digo que, a ver, algunas de las leyes me hacen un poco de ruido, qué sé yo. Por ejemplo, para leer una, la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del BCRA, la idea era modificar y darle más autonomía al Banco Central. Qué sé yo. No me parece lógico dentro del gobierno de Duhalde, frente a lo que quería hacer y lo que veía, que directamente le dé autonomía al Banco Central. Pero por ahí con esta idea de tener seguridad financiera, ¿no? De tranquilizar los mercados, también no hay que... ¿Credibilidad, puedo decir? Claro, no hay que interpretarlo no hay que interpretarlo a Duhalde como kirchnerista. Yo creo que Duhalde es un punto medio entre el menemismo y el kirchnerismo. O sea, pero Duhalde no es Néstor, yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ni tampoco, acordate que recién cuando se reforma la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? Y ya le da mucha más discrecionalidad al Poder Ejecutivo, ya es, si no me equivoco, en el 2011, ¿no? O sea, incluso con un kirchnerismo bastante avanzado, ¿no? Creo que todavía había ciertas ideas. Se reforma la Carta Orgánica para peor, digamos, ¿no? Claro, o sea, en un sentido contrario a este, ¿no? En vez de darle más autonomía, darle menos autonomía. Exactamente. Pero a qué voy, que incluso en un kirchnerismo inicial todavía estaba esta idea de que el Banco Central, tenía que tener cierta autonomía, ¿no? Creo que alguna vez Néstor dijo eso como algo positivo también, más que nada en los inicios, ¿no? Y Duhalde, siendo que, como yo digo, creo que no hay que interpretarlo como kirchnerista, sino eso, como un punto medio por ahí, que podemos decir proto-kirchnerista, pero que conservaba cosas del menemismo, o esta idea de, volver a cierto peronismo, pero incorporando algunas ideas
sí, de la ortodoxia, podemos decir, ¿no? Del monetarismo. Ujú. Y creo que ahí sí se puede entender esto, ¿no? De blindar la autonomía del Banco Central por ahí. Yo creo que con esta idea de dar credibilidad, ¿no? De dar cierta confianza, tal vez también por ahí de desligarse de la política monetaria y decir, bueno, mirá, si está mal no es mi responsabilidad la política monetaria, ¿viste? Por ahí también con algo de posible. eso. Habría que hacer todo un análisis, ¿no? Pero bueno, Sí. otra de los proyectos de ley que fueron rechazados, y ahí sí digo, quizás era un proyecto de ley para, qué sé yo, para calmar un poco a la protesta social, qué sé yo. Digo, yo la verdad no sé. Por Ajá. ejemplo, estaba la reducción de 1/4 del Congreso, ¿no? Algo Claro. algo muy parecido a lo que Milei propone. Ujú. Eliminar el tercer senador, Ajá. ¿sí? La pregunta es cómo, ¿no? Porque creo que está en la Constitución, ¿no? Sí, tendría que haber sido una reforma La pregunta es todo. constitucional. La pregunta es cómo, pero bueno... Sí, yo creo que con esta idea estaba el proyecto, ¿no? de apaciguar el que se vayan todos, ¿no? Y decir, Sacar mirá, gente del Estado, ¿ves? Nosotros no gastábamos. Lo que está haciendo Milei un poco, ¿no? Sí. Quizás con ese objetivo. por ahí esto es algo más simbólico que real, Sí. aunque también sí es un ajuste real en el gobierno de Duhalde, Sí. ¿no? Pero sí, por ahí con esta idea, también, bueno, suprimir 4 jueces de la Corte Suprema, 4 ¿no? de los 9, había 9 miembros. Había 9, que queden Sí. solo 5. Cosa que Sí, hoy que- día es así, pero se hizo después. Eso lo hizo Néstor posteriormente, se hizo con ¿no? Néstor. Pero Y bueno, el tema ya- del Consejo de la Magistratura, ¿no? De aumentarlo. Sí, de 14 a 19. Ujú. Bueno, y también reducir a la mitad todos los empleados de la administración federal, ¿no? Exacto. También es un gesto de austeridad importante, ¿no? También Duhalde record- liberal. Bueno, es que Duhalde yo creo que hizo un ajuste importante, ¿no? O sea, tomó una política, podemos decir, relativamente ortodoxa. De hecho, son los dos grandes ajustes de la historia argentina del 83 para acá, ¿no? Ujú. O sea, cuáles son las dos grandes reducciones del gasto público, la de 1990-91 y la del 2002. Ujú. O sea, vos fíjate también, casualmente, que después de ambas reducciones hubo un crecimiento económico importante. Ujú. Sí. Creo que sí hay que verlo así a Duhalde. No como un tipo liberal, pero sí como un tipo que, podemos decir, pragmático. O que entendía Proto-kirchnerismo pragmático. la necesidad de la situación, tal vez. Sí, proto-kirchnerismo pragmático. Entonces, bueno, pasando ya, saliendo un poco de la parte económica, Ujú. eh, Todo esto para mediados de año, ¿no? ya para mediados, ya para julio, específicamente el 2 de julio, se da el conocido, a ver, los que son militantes de izquierda, que pueden no estar, no creo que no se escuchen, pero bueno, o alguno que va a la facultad de más que nada de Bueno, pero sociales, que en su Juan, momento debe fue conocido conocer. en general, digamos. En su momento fue conocido el tema del asesinato de Costec y Santillán, ¿no? Que eran dos militantes del... Sí, creo que de la izquierda, no sé, no me acuerdo exactamente. Ujú. Creo que es de frente izquierda, pero también parte de alguna agrupación, la verdad, después si querés buscarlo. Pero bueno, Ajá, eran sí. militantes de izquierda. Se dio un enfrentamiento en el Puente Porredón, ¿no? El Puente Porredón, recordemos, en el sur de Capital, la entrada a Capital Federal, Sí, sí. donde mueren estos dos militantes. Que bueno, de alguna forma eso debilita la imagen de Duhalde. Ujú. Y se decide, porque el mandato de Duhalde era hasta diciembre. Sí, hasta el 10 de diciembre. De 2003. Sí. ¿no? Y acá estamos en julio de 2002. Ujú. Decide adelantar las elecciones. Claro, a ¿No? marzo del 2003, ¿no? Que es cuando fueron finalmente. Y bueno, inicialmente era marzo, después el 18 de noviembre, ya bastante después, acuerdan todos los partidos y se establece 27 de abril, ¿no? Ujú. La fecha final para las elecciones del 2003. Pero sí algo importante, creo yo, esto, porque nos muestra como, bueno, las protestas, ¿no? Toda la inestabilidad social, no es que paró durante el gobierno de Duhalde. No, era constante. Claro. Yo lo recuerdo, yo ya en ese punto tengo bastante memoria y recuerdo que era normal. Ujú. Yo, para mí, desde muy chico, no desde chico, pero sí ya iniciando fines de los 90. Sí, Ajá. 90, y cuando empezó la crisis de la recesión. Sí. No sé si 99, 2000, 98, 99, 2000. Ujú. Tengo la noción de que la protesta era algo común, el corte de calles. Me acuerdo que cortaban las rutas y quemaban gomas. Claro. Eso era. Y tengo esa imagen de los piqueteros, Ujú. ¿sí? Cosa que ahí tiene su origen. La palabra piquete no existía, claro, no se usaba. Surge ahí. Surge de a poco en los 90 y en el 2001 es como que llega ahí. en el ya 2001, con y tengo todo. la imagen de esos conflictos de que era algo normal. Sí, sí. Bueno, es Néstor el que los pacifica, ¿no? Sí. Después en el video de Néstor vamos a ver la metodología, ¿no?
porque los pacifica más bien como integrándolos, ¿no? Al Estado o a la estructura de poder. O sea, Sí. podemos decir... Él en su discurso, no recuerdo el discurso de Néstor, creo que sí, el discurso de la Asunción, que dice que, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice que se niega a reprimir la protesta social, así dice. Claro, que es un poco lo que está revirtiendo Milei ahora, ¿no? Porque es la expresión del pueblo, así no me acuerdo Claro, bien. pero digo que es un poco lo que está revirtiendo Milei ahora al cortarle, ¿no? Toda la intermediación, el movimiento Vita, ¿no? Bueno, todos estos movimientos, o a Grabois también todo, que los está excluyendo de la estructura de poder y los está deslegitimando como actores que desestabilizan la sociedad, ¿no? O sea, está pacificando, podemos decir, no sé si con represión física, pero... Si cortan la calle, Claro, si cortan la calle, pero a lo que voy, que digo, que sí, como que los está desintegrando del Estado, ¿no? O sea, si Néstor los pacificó, claro, también. si Néstor los pacificó, podemos decir, integrándolos al Estado, ¿no? Y podemos decir, en cierta manera, debilitando al Estado, porque el Estado, en la medida en que para mantener la paz social tiene que hacer concesiones a grupos paraestatales, bueno, se debilita, ¿no? Y podemos decir, en este caso, paradójicamente, ¿no? Que Milei está fortaleciendo al Estado al decir los planes sociales los da el Estado Nacional, que maneja plenamente sus recursos, y no hay grupos paraestatales que manejen recursos públicos, o no debería haberlos. No, se me vinieron unas conclusiones mientras decías eso de que está fortaleciendo el Estado y centralizándolo, ¿no? Claro. Me hizo acordar un poco a, qué sé yo, a estos procesos de centralización post-feudal, si se quiere, la aparición de los primeros estados. Exactamente en eso. La aparición de los primeros, estados nacionales, ¿no? O estados modernos. Estados modernos, ¿no? No sé si Estados absolutistas. Claro. La aparición del absolutismo. O sea, el feudalismo, lo que eran los países de Europa, estaban divididos en feudos, y los feudos tenían, en muchos sentidos, más poder político, algunos sí, algunos no, más poder político que el propio rey, o se veían como iguales y que el primero era el rey. Claro. Y en la práctica tenían sus propios ejércitos cada uno, y por ahí el más importante caso de concentración del poder a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel personal es Luis XIV, donde él directamente dice: el Estado soy yo, ¿no? Claro. El Estado se carnaliza a una persona aparte, ¿no? Sí, es una... Toda esta cuestión que incluso hace juego con el cristianismo, por ahí la carnalización del propio Estado en una persona, que después Hobbes va a teorizar, y la figura de Hobbes tenés el Leviatán, que es una persona, el Estado tiene forma de persona y está compuesto por muchas personas, todo hace ruido, todo hace juego. Sí, ¿no? esta centralización, pero que yo creo que por eso hay que dividir como dos aspectos, ¿no? O dos niveles de análisis. Que por un lado son las funciones que tiene el Estado, y que ahí podemos decir, bueno, un Estado que haga más cosas, que haga menos cosas, ¿no? Y ahí podemos hablar, bueno, liberalismo, socialismo, socialdemocracia. Y un segundo nivel de análisis, que podemos decir la autonomía del Estado, ¿no? O la fortaleza del Estado para cumplir esas funciones. Porque más allá que el Estado haga más cosas o menos cosas, después puede cumplirlas todas por su cuenta, con sus propias fuerzas, o empezar a delegar en grupos que no son necesariamente estatales, ¿no? Y que por eso yo creo que la manera correcta de analizar el kirchnerismo, que por ahí lo vamos a profundizar, ¿no? Los videos del kirchnerismo, ¿no? Sí. Pero que es esto, una ampliación de las funciones del Estado, pero un debilitamiento en cuanto a la autonomía del Estado, la fortaleza del Estado. En el sentido de empezar para garantizar esta paz social, ¿no? Empezar a ceder, recursos, ¿no? Y organización y facultades a todas estas organizaciones piqueteras, ¿no? Organizaciones sociales, volver a cederle cosas al sindicalismo, ¿no? Y que creo que esto, viendo la situación de inestabilidad social de Duhalde, ¿no? Y todo lo que dijimos de la crisis del 2001, incluso lo podemos analizar ya por fuera de un marco ideológico, sino como un proceso social más amplio, ¿no? Sí. Tal vez de la incapacidad del Estado para garantizar la paz social, si es que no cedía a estas facultades, o de la incapacidad política del momento de generar una legitimidad sin esa concesión. Sí, a ver, si en el totalitarismo, ¿no? Podemos decir que tenemos la medida, ¿no? Por un lado totalitarismo, por el otro lado la inexistencia del Estado. Podemos decir que lo contrario al anarquismo podría ser el totalitarismo, ¿no? Quizás, bueno, tal vez, pero no sé, ¿cuál es el punto? El punto sería en que los estados se mueven entre su desarticulación y su consolidación, ¿no? Y vemos ahí un movimiento hacia la desarticulación durante, más que nada, obviamente, los periodos de crisis, obviamente. Eso se ve en la pérdida de legitimidad, legitimidad de origen, como vos dijiste, la palabra correcta. Sí. Entonces acá vemos como un paso donde el Estado Nacional tiene que ceder a estos sectores porque un poco se empieza a desarticular.
Claro. No es que deja de existir, pero podemos decir que sí, se desarticula un poco, ¿no? Sí, y sí. ahí hace ruido con el feudalismo, donde el rey, que eran reyes en aquel momento, bueno, ya con Roma, ya con el Imperio Romano se veía, pero bueno, este jefe de Estado tenía que a ciertos señores darle ciertas concesiones, cuidame este sector, porque yo desde el Estado no puedo cuidarlo, Claro. incluso hacerte cargo de la población y por ahí cobrarles impuestos, como no tenían con qué pagar. El señor feudal decía, dame una parte de la producción de la tierra, porque eran todos campesinos. Sí, pero bueno, parte ahí vemos desarticulación de los estados. Entonces, acá técnicamente lo podemos ver, ¿no? Que podemos decir Que hay después un paralelismo, ¿no? podemos decir que después del 2001 se dio la feudalización de la sociedad argentina. Un paso. No, sí, pero estoy de acuerdo. Es que, Sí. a ver, el feudalismo no es, o la Edad Media, ¿no? En general, no es como algo fuera de la historia, sino que sigue las mismas lógicas políticas que cualquier otro momento, y que hay lógicas políticas que son comunes a cualquier organización, ¿no? Entonces sí creo que se puede analizar. desde Estamos este- saliendo del feudalismo. Bueno, algo así, ¿no? Ahora están dadas las condiciones, dada la Sí. poca legitimidad, ¿no? De todas estas organizaciones Sí. sociales, y que apareció alguien capaz de articular, ¿no? Todo un discurso que una todo un grupo social, ¿no? Para sostener este Estado. Estamos viendo así esta centralización de ciertas funciones del Estado. Sí. Exactamente. Pero bueno, por volver, ¿no? A esto, Vamos a pasar porque es del un paréntesis 2002. muy grande. Y entramos... Igual muy interesante, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, por volver a esto del 2002, que acá estuve viendo un poco, ¿no? Esto de Costecchi y Santillán, ¿no? Sí. Que efectivamente el 2 de julio estaban en esta movilización que era del movimiento de trabajadores desocupados. Ujú. Porque todavía seguía el alto desempleo también, esto no hay que olvidarlo, Ujú. ¿no? Seguía por arriba del 15%, si no me equivoco. Creo que por encima del 20 todavía. Por Todavía encima- no había recuperación económica, así que estaban por encima, Por del encima 20. del Había llegado a 20. 25% en el momento de diciembre. Mirá, y querían cortar el puente de Pueyrredón justamente, aunque no pudieron, fueron desalojados por la policía. La policía reprimía en aquel momento. Sí, por la policía provincial, pero fueron desalojados con una represión, o sea, sí, sin ningún daño permanente, digamos. Creo ¿no? que la policía federal en aquel momento. No, la policía provincial, La policía provincial. dice acá. La provincia de Buenos Aires. Exacto. Ajá. Y estos dos militantes, Costecchi y Santillán, bueno, se fueron y quedaron ahí en la calle, así medio solos, ¿no? Y acá dice que enfrente de un Carrefour que la policía los baleó. Sí. Y ahí los mató a los dos. Sí. Y acá este fue el escándalo, ¿no? Que decían que esto era innecesario, ¿no? Cada vez era como algo clandestino porque no había nadie y justo un periodista que estaba fotografiando ahí los hechos Recuerdo. pasó y efectivamente pudo sacarle fotos al momento, ¿no? Yo recuerdo las fotos. Ahí está. Es un tema aparte. Tengo una revista, ¿no? Un manual de fotos. Así, una revista con las fotos más importantes, si se quiere, de ciertas épocas, ¿no? De Argentina. Ujú. Recuerdo que están las fotos de ahí, que está un policía ahí, están los cuerpos de Costecchi y Santillán. Lo Claro, recuerdo. entonces, bueno. Son esas que después, esas fotos que son premiadas después, ¿no? Claro. Recuerdo esa imagen. Y entonces, bueno, con esto se abre toda la investigación, ¿no? Y todo esto es como el golpe final, podemos decir, a la legitimidad de Duhalde. Y que le dicen, bueno, que adelante las elecciones, ¿no? Que no es un gobierno legítimo o democrático, podemos decir. Que era algo innecesario, ¿no? Balear con plomo a dos personas que ya se estaban Sí, yendo. la población en contra de la represión policial, ¿no? Totalmente No, bueno, diferente a lo de ahora. No, pero represión no sé si diferente. Hoy en día no sé si la gente estaría de acuerdo que le tiren con balas de plomo a los que corten la calle. No. Claro, No. porque una cosa es represión A de ver. tirar gas, ¿no? Los Sí. camiones hidrantes, todo. Y otra cosa es ir y disparar con plomo. No digo específicamente, puntualmente al hecho. Hablo que la cultura política y la cultura social y si se quiere, el sentido común empieza a ser, digamos, como se dice ahora, ahora no se dice, pero hace un tiempo que se viene diciendo, esta cultura de la antigorra, ¿no? Sí, pero yo Antiyuta. igual haría una diferenciación importante. No es lo mismo toda la represión. Ujú. O sea, no es lo mismo reprimir para sacar gente de un lugar que reprimir para matar gente, ¿no? Ujú. O sea, a mí me parece una diferencia cualitativa incluso. No es lo mismo hacer un daño temporal que después la persona se sana, ¿no? Y vos lo No, sacás está bien. Yo a no matar hablo, a alguien. no hablo puntualmente del hecho. Digo que se empieza a demostrar esta cultura. Pero si quiere- tampoco sé, igual ahí te sigo haciendo la contra, ¿no? Porque vos fíjate que la represión esta del puente Pueyrredón era un hecho más, ¿no? Era un hecho más de todas las protestas que había. Y el escándalo no es ese, el escándalo es que murió gente. Claro, pero por eso refuerza este pensamiento, porque este pensamiento ya venía también del 2001. Sí, estaba incipiente este pensamiento. Digamos que lo va reforzando. Pero la represión en sí no era
como algo que le sacara legitimidad a Duhalde, o no tanto para adelantar las elecciones. O sea, igual que el Puente Porredón se habían reprimido otras protestas, ¿no? Así normalmente. Y el hecho puntual es que esa represión desencadena en muertes. Que no sé si es tan distinto hoy en día, si Milei aplica el protocolo antipiquetes y de repente muere alguien, y va a haber mucha gente que se va a oponer a eso, ¿no? Bueno, hay que ver. Yo creo que hay un cambio del sentido común. Sí, hay un cambio, pero creo que no hay que exagerarlo. O sea, es un cambio que en este momento, no sé si era tan distinto. Creo que el cambio más profundamente se da con el kirchnerismo, ¿no? Por ahí esta cultura, bueno, con lo que decía Néstor, ¿no? De yo no voy a reprimir la protesta social. Fíjate que cuando asume Néstor es algo que tiene que decirlo, ¿no? Que en cambio ya después con el kirchnerismo más avanzado, ahí sí es algo de sentido común porque ni siquiera se dice, ya es algo implícito. Bueno, yo lo veo más a Néstor diciéndolo porque hay alguien que escucha atrás. O sea, hay alguien que demanda algo así. No digo todo, pero hay una mayoría un poquito más grande que lo que había antes. Sí, hay una transición. Pero bueno, pero sí, básicamente esto, ¿no? Con estas muertes se da, bueno, este anuncio de adelantar las elecciones y podríamos decir tal vez que termina la segunda etapa de Duhalde, ¿no? Pero bueno, pasamos a lo que es la parte importante, ¿no? Un evento importante que es el fin del corralito. El fin del corralito, el fin del corralón. Específicamente tenemos el caso de que en noviembre el vencimiento de otro vencimiento que no se paga, ¿no? Otro vencimiento de deuda de 805 millones de dólares, que era un préstamo del Banco Mundial. Tenemos el caso de el 22 de noviembre, que se conoce el caso de chicos desnutridos en Tucumán, eso que afecta también más profundamente la imagen del gobierno, ¿no? Sí. Más de legitimación. Y tenemos, bueno, en ese contexto, si se quiere una buena noticia, ¿no? La terminación del corralito específicamente, el 2 de diciembre, ¿no? Levantado por Lavagna. Lavagna logró levantar el corralito, levantó una restricción, la verdad que eso es un punto a favor de Lavagna en ese sentido. Sí. Bueno, obviamente aumentos de las tarifas. Sí, ¿no? También al mismo tiempo, ¿no? Se levanta el corralito, pero se aumenta la tarifa de gas, de electricidad. Y también algo importante, creo yo, es que por ahí en este contexto de que el gobierno pierde legitimidad social, ¿no? Que hay por ahí inestabilidad política o social un poco más, pero aunque sea ya el sector financiero se está equilibrando y el dólar pasa a estar 3 pesos, ¿no? Claro, vuelve a bajar un poquito, ¿no? No estaba en 4, después quedó por ahí 3.80, 3.70 y terminó con un mínimo de 3 el gobierno de Duhalde. Con Lavagna. Y acá tenemos ya, ¿pero por qué? Porque ya se veía un crecimiento que ya se veía venir, ¿no? Ya se veían los números que la economía empezaba se veía a moverse, ¿no? La luz al final del túnel. Se empezaba a calentar. Y el tema, me olvidé de decir que el 27 de marzo el corralón, ¿no? La especificación asimétrica, las restricciones, ¿no? Sí, de las cuentas de plazo fijo. Las cuentas de plazo fijo se empiezan a levantar un poquito más adelante, el 27 de marzo de 2013 específicamente. Sí, todavía con Duhalde, ¿no? Todavía con Duhalde. Así que podemos decir que Duhalde, aunque sea cumple exitosamente, por ahí uno de sus objetivos fundamentales que él asumió con el corralito, bueno, pone el corralón, pero se va levantando esas dos restricciones. Y una cuestión que por ahí dejé pasar es que Rodríguez Sá supuestamente tenía la intención de obviamente llegar a gobernar esos 60 días pero ahí se llamaban las elecciones y él postularse, ¿no? Cosa que después se postulan para 2003, ¿no? Sí. Pero postularse, que era para 2002 el momento de las elecciones, y obviamente en esos 60 días iba a ser una especie de campaña. O sea, él iba a gobernar, pero haciendo campaña. Claro. Algo similar a Massa, podemos decir. Claro, algo similar a Massa. Y ahí, bueno, están los desacuerdos con la cuestión de que no quería levantar ¿cómo es la convertibilidad? Claro, el 1-1. El 1-1 no quería levantar, y bueno, entonces lo hacen renunciar. Y asume Duhalde, pero Duhalde no tenía en mente el postularse y ser presidente después, una reelección sería específicamente. Sí. No tenía en mente, en palabras de él dice, yo no tengo en mente esto, por eso yo voy a gobernar no para la reelección, un estadista podemos decir. No voy a gobernar para la reelección. Claro, aunque tenía ciertas ambiciones, ¿no?
Porque él lo puso a Néstor pensando que lo iba a poder manejar y después ponerse él de candidato. Algo por ahí similar, aunque con situaciones muy distintas, ¿no? Pero algo similar a lo que hizo Putin en su momento. Que la verdad es que no tenía la reelección y puso a uno que era títere suyo y después él volvió. Y bueno, después con más poder sí, se reformó la constitución, se puso la reelección indefinida, ¿no? Pero bueno, sacando obviamente las diferencias de contexto, algo así, ¿no? De poner a alguno que fuera un títere suyo y después él decir, bueno, esto es la consecuencia de mi política, tratar de volver él. Lo que pasa es que, bueno, que Kirchner no se dejó manejar, ¿no? Sí. Y un dato que por ahí también pasé es que el Congreso cuando eligió a Duhalde, por ahí lo pasamos de largo, ¿no? Pero es algo obvio. Cuando eligió a Rodríguez Sá, dijo, bueno, elecciones dentro de 60 días. Cuando eligió a Duhalde, ¿por qué no? ¿Por qué no continuaban eso? Podía llegarse, lo levantaron. Lo levantaron porque, bueno, ellos dijeron, ahora ya no es importante el tema de esa legitimidad, ahora es importante, por lo menos en el Congreso, o sea, el arco político cambió de opinión, ¿no? Sí, bueno, creo que ya lo dijimos cuando hablamos de esto, ¿no? De poner un ejecutivo fuerte, ¿no? Que resuelva la crisis, que tuviera todo el apoyo para garantizar esta transición y sí, que no se viera por ahí emborronada por cuestiones electorales que podían generar más inestabilidad todavía. Pero bueno, para terminar el gobierno de Duhalde, ¿no? Sí, otra cosa importante, el 24 de enero, no sé si querés decir algo antes de eso. No, justamente iba a hablar de eso. Que se da el acuerdo con el fondo, el 24 de enero, un acuerdo transitorio. Con acuerdo con el fondo me refiero a que Duhalde logra, o más bien Lavagna logra que el fondo le dé algo de plata, ¿no? Sí, 2.980 millones. 2.980 millones de dólares, sí, que no era... A ver, eran fondos para devolver la plata a ellos, ¿no? No eran fondos, no era dentro de un plan donde iba a ser un préstamo, sino que eran fondos para... Parecido a la situación actual o del año pasado, ¿no? Que el fondo pasaba plata para pagar los intereses, ¿no? Y para pagar los vencimientos. Pero bueno, aunque sea, pasamos de un rompimiento total a que el fondo, bueno, pasa lo mínimo para pagar los intereses, ¿no? Y para postergarlo. Y más que nada, yo creo que esto es algo transitorio, ¿no? De ese momento hasta esperar al nuevo gobierno, ¿no? Que era el que iba a hacer la negociación, podemos decir, más profunda. Entonces, bueno, para terminar por ahí... también, perdón, una cosa, ¿no? Que algo importante de este acuerdo igualmente, creo que es que Argentina se comprometía a la unificación monetaria y finalmente eliminar las cuasimonedas, porque hay que recordar que durante todo este periodo, que no lo mencionamos, pero que durante todo este periodo siguieron existiendo las cuasimonedas, ¿no? O sea, las cuasimonedas, bueno, algunas creo que sí se llegaron a eliminar durante el gobierno de Duhalde, otras durante el gobierno de Néstor, y la última en eliminarse fue la cuasimoneda de Formosa, que se eliminó en el 2007. Sí. O sea, un proceso que se extendió algunos años. No sabemos si en 2015 se usaba todavía, ¿no? Pero legalmente... En 2007. En 2007, no sabemos si hasta 2007 se usaba legalmente. Bueno, hasta 2007 el gobierno de Formosa pagaba sueldos con eso, ¿no? Bueno, pasa que Formosa, qué sé yo, ¿viste? Usan su propia moneda, pues es un feudo. Pues bueno, opiniones aparte. Opiniones libres, hechos sagrados. Bueno, pero bueno, para ir terminando por ahí, no la etapa total de Duhalde, pero sí para terminar la etapa antes del kirchnerismo, antes de las elecciones. Sí. El tema de los números, ¿no? Los resultados de Lavagna. Lavagna entonces cierra un periodo con un crecimiento que termina siendo del 5%. 5% en el primer trimestre del 2003, ¿no? El primer trimestre, o sea, ni siquiera anual. Un resultado positivo, por eso digo que supo aprovechar. Obviamente ya los commodities estaban subiendo, la soja. Pero ¿por qué estaba subiendo? Esto lo iba a decir y me olvidé. La actividad económica generalmente estaba fomentada por China. China empezó a demandar fuertemente soja, eso levantó el precio de los commodities y bueno, Argentina fue uno de los grandes beneficiados. Algo que ya veía, y lo dijo el propio López Murphy, lo veía López Murphy y que él, cuando fue ministro, propuso un ajuste, porque él decía, los commodities van a saltar y todo va a salir bien. Pero bueno, si hubiese durado unos meses más, porque era una cuestión de meses. Así, unos meses o un año también, ¿no? Bueno, unos meses. No sabemos cuántos. López Murphy estaba, creo que en marzo del 2001. Claro. Y los commodities empiezan a subir a finales del 2002, ¿no? Claro. Pero sí, podemos decir que si De la Rúa hubiera tenido el aguante para aguantar todo eso, a finales de su mandato podía decir, bueno, solucioné todo, el país está creciendo, e incluso tal vez apostar a una reelección, ¿no?
cosa que obviamente no pasó. Pero al final, bueno, podemos decir que pasó eso, ¿no? Se hizo el ajuste de manera más desordenada, ¿no? Con crisis política, con todo. Pero bueno, se hizo y el país tenía superávit y con el precio de la soja subiendo, encima aumentaban más los ingresos y efectivamente empezó este crecimiento económico. Que empezó, cabe destacar esto para cuando hagamos el video de Néstor, empezó antes que asumiera Néstor, ¿no? Porque también hay un mito kirchnerista que a mí me parece de los más falsos que hay, ¿no? Sí, que yo no sé si decirle mito, porque creo que ya últimamente está bastante asumido. No sé, sí, mito hace unos años sí. Sí, pero que era un mito común, ¿no? De decir que Néstor asumió con el país quebrado. Sí. Y Néstor es cierto que asumió con el default de cierta deuda, ¿no? Que después pagó. Pero que pagó porque tenía recursos de sobra para pagar también. Asumió en un país con un crecimiento del 5%. Claro, o sea, asumió en un país que no estaba pagando su deuda, pero con un crecimiento trimestral del 5%, anualizado te da un crecimiento del 15% anual, y en un país con un superávit de 5 puntos. Entonces, yo no llamaría eso asumir en un país quebrado, ¿no? Sí, totalmente. Un país en default nada más, diría yo. Y con muchos pobres, obviamente. Sí, pero con todas las condiciones para tomar cualquier política económica sin ninguna restricción, ¿no? Creo que ese es el punto fundamental. Totalmente. Pero bueno, también una cosa, ¿no? Que hay que resaltar igual que este crecimiento de 5% es una recuperación, ¿no? Porque en el 2002 el PBI cayó un 10%. O sea, todavía no era un crecimiento real, podemos decir, era simplemente recuperación. Entonces, claro, 2002 entonces es la etapa de mayor recesión de casi 11%, 10,9, 11% de recesión. Esos serían los números con los que cierra la Baña el año. Sí. También con una inflación del 41% en esos 12 meses, pero interanual del 15%, o sea que veíamos una baja, ¿no?, de la inflación. Sí. Y obviamente con una pobreza ya del 54%, podemos decir que bajó la pobreza estaba en 57% el momento más fuerte de la crisis, ya para finales de 2002 ya había bajado a 54%, pero bueno, eso responde a el crecimiento económico, ¿no? Sí, el crecimiento. Bueno, no, porque 2002 era recesión. Bueno, perdón, recuperación, ¿no? El inicio de la recuperación que ya bajó un poquito los índices de yo diría también, además de la recuperación, ¿no? Para el 2003, para abril del 2003, también que Duhalde fue el que empezó a promover fuertemente los planes sociales, ¿no? Eso es justo lo que estaba por decir. Sí. Claro, estaba el plan de emergencia alimentaria, el plan trabajar, ¿no? El plan jefes y jefas de hogar, tan conocido jefes de hogar, por ponerte con las, pero yo me acuerdo del plan jefes y jefas de hogar, me acuerdo yo. Sí, que era como más famoso. Sí. Y que también acá se ve, bueno, el Duhalde que sí que tiene ciertas políticas proto-kirchneristas, ¿no? De empezar a repartir los planes sociales. Y también otra cosa que es importante, y es que Duhalde también es el que vuelve a poner las retenciones de manera importante, ¿no? Que en los 90 no es que se eliminaron, pero se dejó en porcentajes de menores al 5% siempre, y en algunos casos sí se eliminaron. Pero Duhalde por decreto vuelve a poner las retenciones en, no me acuerdo si era 20 o 25%. Entonces vuelve a poner las retenciones también en un porcentaje bastante más alto, que también lo beneficia en este contexto de que sube los precios de la soja, ¿no? Exactamente. Entramos en una pequeña sección, última sección del dualdismo, que es la elección de Néstor Kirchner como candidato, ¿no? Recordemos que el PJ era obvio que iba a ganar, el UCR se candidateó, pero viste... Bueno, sí, después del gobierno de la Rúa estaba ya totalmente deslegitimado. Y igual, como es... López Murphy había sacado un porcentaje pequeño, pero... Bueno, pero López Murphy no se presentó con el radicalismo. Y también algo importante, que el PJ, dentro de todo, había asumido en medio del 2001 y ya se veía para abril del 2003 que la crisis había pasado y el país estaba en crecimiento, ¿no? O sea, en ese sentido la imagen era positiva, e incluso la imagen histórica, ¿cuál era? Alfonsín se fue con una hiper, se fue con todo destruido, Menem llegó, lo solucionó, de la Rúa se fue en crisis, Duhalde llegó, lo solucionó, ¿no? Sí. O sea, esa era como la imagen, como que, bueno, es la imagen que hasta el día de hoy perdura, ¿no? De la Unión Cívica Radical como un partido inoperante. Sí. Sí, y entonces encontramos un escenario donde todos los candidatos, por lo menos los principales, eran del PJ. Está el tema de las internas. Rodríguez Sá quiere volver a ser presidente. Algo muy extraño en la acción de Rodríguez Sá, porque él fue presidente y renunció. Bueno, le soltaron la mano, lo que quiera. Bueno, pero flexibilízate un poco si quieres ser presidente.
Claro. Si yo hubieras hecho algo parecido a Duhalde, no sé. Sí, no, pero bueno, no quiso gestionar la crisis, pero ahora quería ser presidente más la fácil. cuestión es que quiere ser presidente otra vez. Sí. Y hay varios candidatos. Menem quiere volver a ser presidente, un tercer mandato. Un Menem que ya podemos decir por ahí por fuera del establishment del PJ, ¿no? O conservando cierto poder. No lo sé, no lo sé la verdad. Yo diría que el PJ estaba dividido en dos. Ujú. Menem Claro. era uno, que quizás minoritario, y después el otro estaba repartido en unos Estaba cuantos. con Kirchner y Rodríguez Sá. Estaba Kirchner, Néstor Kirchner, Rodríguez Sá. Por ahí estaba bueno el gobernador, que también se quería candidato, el gobernador de Salta, ¿no? Juan Carlos Romero. Ajá. Y Duhalde ahí en el medio, que no se iba a candidatear, ahí de la Sota, ¿no? Obviamente. Claro. Y Duhalde, que estaba en el medio, Claro, no se iba a candidatear, pero era una Sí. figura importante. digamos. iba a apoyar a uno. Estuvo también por elegir a Reutemann en su momento. Ujú. Al final se terminó decantando por Néstor Sí, Kirchner. exactamente. Entonces, bueno, había un problema en esto, porque ¿qué pasa? La cuestión es, hacemos una interna y elegimos a uno que sea candidato, o vamos todos. Y decidieron ir todos. ¿Cómo? Si son todos del PJ. Antes la lista, yo recuerdo, creo que tengo alguna boleta por ahí guardada, quizás no me acuerdo, la elección del 99 o la elección del 95, eran en blanco y negro, no eran a colores, decían PJ y tenían el escudo, ¿no? del PJ, el Partido Justicialista. Sí. Iban como Partido Justicialista, se candidateaban así. Y no podías tener dos listas con dos candidatos diferentes con el mismo PJ. Claro. Bueno, entonces crearon una especie de ley de neolema, de alguna forma, donde es una especie de híbrido, donde podés ser del PJ, pero la lista tiene que ser diferente. En este caso, Néstor Kirchner fue con la lista Frente para la Victoria. Acá es el origen del Frente para la Victoria, Claro. ¿no? Tema importante. ¿No? Y se empiezan a formalizar más estas coaliciones por Sí, ahí. y es el origen por ahí de las coaliciones. Bueno, no es el origen No, que de ya las coaliciones, estaban, pero ya estaban en el 99, sí, pero con se esta hace la ley. norma común. Claro, se le da el marco por ahí más institucional, ¿no? Decide ponerlo de las listas. Que después con las PASO se da otro paso más, ¿no? Que ya podés estar dentro de la coalición, pero tenés, no sé, la lista de Larreta y la lista de Bullrich, por ejemplo, ¿no? Para poner el ejemplo actual. Ujú. Pero sí, efectivamente se ponen estas listas. Y acá tenés, ¿no? Que Menem iba por el PJ, pero con el Frente por la Lealtad, /UCD. Después Kirchner iba con el PJ, Frente para la Victoria. Y Rodríguez Sá iba con el PJ, pero con el Frente Movimiento Popular. Movimiento Popular, exactamente. Sí, sí. Entonces ahí tenías las tres listas Sí. del PJ. Y los ¿no? otros candidatos, léelo ya que está. Bueno, ¿no? Y después tenés, sí, los otros candidatos por fuera del PJ. Sí. Tenías a López Murphy, ¿no? Del partido Recrear, ¿no? Lista Movimiento Federal Recrear. A Carrió, ¿no? Que era por el ARI, la Argentina por una República de Iguales. Que la lista se llamaba igual. Después, bueno, tenías a Que sacó un porcentaje interesante. Fue quizás el mayor porcentaje que haya sacado Lelita. Sí, ¿no? Carrió sacó 14, ahora voy a leer los porcentajes. Dale. Tenías después a Leopoldo Moró, ¿no? De la UCR, actualmente perteneciente a Unión por la Patria, Sí. ¿no? El padre de la que fue hace De poco. Cecilia Moró. Cecilia Moró, que fue presidente De la Cámara de o Diputados. presidenta de la Sí, de la Cámara, de Diputados. Bueno, que acá tenemos como la UCR incluso presentaba un candidato que después se unió al kirchnerismo. ¿Vieron? También la UCR, volviendo por ahí esta idea más de izquierda alfonsinista, pero que sacó un porcentaje ínfimo, 2%. Y después, bueno, tenías a Patricia Walsh, ¿no? De la izquierda, del movimiento del socialista de los trabajadores, ¿no? Tenías, bueno, Alfredo Bravo del Partido Socialista y Altamira del Partido Obrero. Todos estos con, bueno, 1,7%, 1,2%, 0,7%. Después, bueno, Moró 2,3%. Ya después yendo a porcentajes importantes, sí, tenías Carrió 14%, Rodríguez Sá también 14%, López Murphy 16%, Kirchner 22% y Menem 24%. Ahora vos fíjate qué interesante con estos porcentajes que se pensaba que Menem perdía el balotaje. Sí, a ver, esto por una cuestión de encuestas más que nada. No, muy real, ¿no? Porque Menem lo que tenía es un sector, porcentaje más grande, sacó 24% Menem. Sí. Y un sector grande que eran menemistas, que veían, sí, les gustaba la convertibilidad, era un peronismo menemista, ¿no? Que ahora está más aliado con Milei, ¿no? Sí, sí. Podemos decir. Pero también había un sector muy grande anti-menemista. Y el resto, que si bien no estaban de acuerdo con... O sea, no es que eran antiperonistas, no es que eran todos antimenemistas, pero por ahí había radicales, por ahí había Frente Izquierda, por ahí había algún proto-liberal o socioliberal como López Murphy,
¿entendés? Por ahí estaba Lilita Carrió, que es una socialdemocracia un poquito más a la izquierda. Sí, pero ¿no? que eran todos antimenemistas. Pero todos eran antimenemistas. Que vos fijate qué interesante cómo todavía no existía el kirchnerismo y por lo tanto no existía el antikirchnerismo, ¿no? Si esta votación se diera hoy en día, uno diría, bueno, Kirchner con 22%, ¿cuánto puede sacar? 30, 40, pero ya el antikirchnerismo te limita. Y en esta época no, Kirchner se lo veía como peronista. Sí. Y como peronista, así medio estilo Duhalde, ¿no? ¿Viste? Dualdista medio... y como títeres. Lo ponía Duhalde, era el títere de Duhalde, el candidato de Duhalde. Entonces, bueno, entre seguir más o menos con Duhalde o volver al menemismo, todas las encuestas te daban, no, bueno, gana Kirchner. Y en ese contexto, Menem hace algo que en mi opinión es un error político, que es bajarse del balotaje. Bajarse del balotaje, sí. Entonces, y habría que ver, viste, en aquel momento se consideró que no llegaba a levantar, porque el antimenemismo era mucho más fuerte. Claro, sí. Ahora no sé, claro, viéndolo ahora tendría que haber hecho algo más como Massa, ¿no? Competir hasta el final, hasta lo que sea, ¿no? Intentar, ¿no? Hasta el final. Y capaz no era muy común en aquella época. Quizás Menem no se aferraba tanto al poder. Quizás pensaba, qué sé yo. Sí, también dicen que se bajó del balotaje para debilitarlo a Kirchner, ¿no? Para que asumiera con 22% de los votos sin balotaje y que quedara como un presidente débil. Sí, hubo... Esa era la versión de Duhalde, ¿no? Que lo criticó también por eso. Bueno, Menem cuando se bajó lo criticó al propio Duhalde también, ¿no? Sí, exactamente. Vemos más tironeo. Sí. Pero bueno, nos quedamos con esta especie de neolemas, ¿no? Donde hubo una intervención de la justicia porque el PJ no permitía varios candidatos del mismo partido. Entonces hubo que hacer una reforma dentro del partido. Sí, ¿no? Tuvo una reforma institucional. Y al fin y al cabo, bueno, entonces fueron Menem, Rodríguez A, Menem, Kirchner, así en orden, como salieron, que salieron primero, segundo y tercero. Menem, Kirchner, Rodríguez A. O sea, el PJ junto, ¿cuánto juntaba el porcentaje? Si suman los porcentajes es una barbaridad. Sí, es casi el 70%, si no me equivoco. Sí. También algo interesante es que Kirchner y Rodríguez A tenían sus diferencias, pero estaban los dos de acuerdo que no querían a Menem, ¿no? También para este porcentaje. Entonces se pensaba que los votos de Rodríguez A iban todos a Kirchner y más algunos de abajo. Y tenían las encuestas, ¿no? Que ninguna encuesta te daba a Menem por arriba del 40. Todas te daban Menem abajo del 40. Sí. Y acá tenés que vos tenés Menem 24, Kirchner 22, ahí tenés 46%, y Rodríguez A 14, o sea tenés 56 y 4, 60, y si le sumás los decimales te queda en 61% para el PJ, ¿no? Un número que hoy en día podríamos decir impensable. No, yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que así como van yendo las cosas, con una inflación desapareciendo. No, digo para el PJ. O sea, hoy en día es impensable un 61% para no para un candidato. Bueno, para un candidato vamos a ver, igual ya vamos a un video muy largo, ¿no? Vamos a tirar especulaciones. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Igual ya no queda mucho. No, básicamente este es el resultado, ¿no? Kirchner se lo veía esto como el títere de Duhalde, ¿no? Que bueno, después en el próximo video vamos a profundizar cómo fue toda la política de Kirchner, pero también con esta idea común, que también por eso por ahí Menem no levantaba en el balotaje, de que tenían todos los candidatos como de defender la producción, ¿no? De no querer volver atrás. También con esta idea de la corrupción menemista, ¿no? Que estaba muy fuerte. Sí, recuerdo. Eso ya con Menem era esa denuncia. Ya durante el Chacho Álvarez renuncia porque la Rúa se lo veía como demasiado menemista. Claro, sí, ya durante, yo diría sobre todo a partir del segundo gobierno de Menem, que se empieza a tener esta idea de la corrupción menemista, como hubo después de la corrupción kirchnerista, ¿no? Sí. Pero hay un antecedente en Menem, o sea, podemos decir que a Menem se lo veía un poco como se la ve a Cristina ahora. Más o menos, ¿no? Más o menos porque, ¿qué es lo que pasa? Que a Cristina no se la ve actualmente como una genia económica, no se la recuerda como con una buena etapa económica. A Néstor sí, pero a Cristina no. En cambio a Menem sí se lo reconoce como que... Bueno, más o menos, porque acordate que en esa época igual se decía, bueno, se vivía bien, pero la convertibilidad cometió errores, ¿no? Cometió errores, se decía pero que destruyó la industria nacional. Pasa que lo mantuvo durante mucho tiempo, o sea... sí, pero no digo sin ir a los hechos objetivos, digo la percepción. Sí, no sé un anti algo. Sí, no sé si la percepción de kirchnerismo y ahora anti-menemismo. Sí, claro, digo que no sé si la percepción de ese momento era que Menem tuvo una buena herencia económica, ¿no?
por ahí se veía como que, bueno, se vivía bien, pero dejó como la bomba plantada para De la Rúa, ¿no? Como que estaba todo... Que se vivía bien y que en su momento supo resolver cosas. Caso de Cristina no resolvió nada. Cristina agarró algo que ya estaba hecho. Eso sí se tiene en cuenta incluso los propios kirchneristas, ¿no? Sí, lo por eso... que resolvió fue Néstor. Sí, por eso dentro del kirchnerismo, por lo general se lo valora más a Néstor que a Cristina, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, podemos decir que estaba este anti-menemismo muy fuerte, a pesar de todo, ¿no? Y que Menem tenía este núcleo duro, por eso digo, similar a Cristina, ¿no? Tenía un núcleo duro de 24, por ahí Cristina tiene un poco más, un poco menos, no sabemos. Pero tenía un núcleo duro más o menos por ahí, pero el resto que no era núcleo duro tenía un rechazo muy fuerte. Entonces, bueno, por eso tenía también el balotaje bastante limitado, ¿no? Así que nada, acá termina con esto el gobierno de Duhalde, por ahí con un último hecho importante, ¿no? Sí, que lo digo yo. Sí. El tema de indultos, ¿no? Claro. El tema de indultos a un guerrillero y a nada más y nada menos que a Zeineldin. Vamos a decir que son los últimos indultos, ¿no? que se dan. Sí. Específicamente, no sé si tengo el nombre acá, sí, creo que está Enrique Gorrián, ¿no? Enrique Gorrián fue el cerebro del asalto a la Tablada, ¿no? Exactamente. Y que bueno, que estaba preso y Zeineldin, ¿no? Al final Zeineldin también estaba preso y bueno, cosa que fue criticado por su candidato. Sí, por Kirchner. Y que además esto pasó justo antes del traspaso de mando, ¿no? Justo antes. El propio 25 de mayo. El propio 25 que iba de a mayo. ser el traspaso de mando. Y justo antes Duhalde hace estos indultos con la idea de cortar ya finalmente con el pasado para siempre, podemos decir, ¿no? Esa es la idea, como que se podía cortar. Yo creo que hasta ese momento sí se podía dejar de lado. Bueno, tal vez no, porque ya vemos una izquierda ya igual desde fuerte, fines de los 90 ya se ve esta... Sí, podemos decir, toda esta cuestión incipiente con los derechos humanos, la dictadura. Pero bueno, que es otro de los cambios de Kirchner. Vimos por ahí un poco las continuidades y rupturas, ¿no? De Duhalde con Kirchner, ¿no? Con esto de los planes sociales, por ahí después, pero con la autonomía del Banco Central, ¿no? Hablamos de todo eso. Pero después en la cuestión cultural, podemos decir que Duhalde tenía como esta idea por ahí heredada de Menem, como una especie de peronismo conservador. No era culturalmente Claro, pero quiero decir que tenía como esta idea de peronismo conservador popular, por ahí, algo así. Así vos tomás la definición esta es una definición que le hacen del creo que lo dijo... ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el propio Alberto? Me parece. No me acuerdo quién lo había dicho. No me acuerdo. Pero sí, con esta idea de por ahí... Como un libre mercado, por ahí no tanto como Menem, intervenir un poco más, pero con esta idea peronista tradicional, que esto sí es que es del peronismo tradicional, ¿no? De defender valores, podemos decir, cristianos, conservadores, ¿no? Sí, lo digo porque hay una clasificación que dice que tenés el peronismo de Perón, después tenés el peronismo neoliberal, así, que es el menemismo, después tenés el peronismo conservador popular con Duhalde, no sé por qué le ponen popular, ¿viste? Porque la verdad, en realidad justo a la gente, bueno, lo que sea. Después tenés el peronismo de izquierda o peronismo socialdemócrata, creo, que es con el kirchnerismo. Creo que Alberto... No. Creo que peronismo de izquierda y Alberto era peronismo socialdemócrata, algo así era. Claro, sí. Algo así era la definición. Pero sí, esa conservador popular, esa es una definición. Claro. Que sí. Pero más por eso que digo nada, que lo sacaste de ahí. Sí, pero más que nada lo importante esto, ¿no? De conservador. De que Duhalde, bueno, tenía como esa impronta tradicional, que con Néstor sí que empieza a cambiar y empieza... Ahí ya empieza la diferencia, pues expresó su diferencia. Bueno, por eso te digo que con Néstor empieza a cambiar y Néstor tiene esta idea del progresismo, ¿no? Que ahí es cuando entra esa palabra, podemos decir, en las filas del peronismo. Esa era la palabra, peronismo progresista con ahí Néstor. Está. Esa era la palabra. Exactamente, ¿no? Y que empieza, bueno, con este tema de los indultos, ¿no? De la dictadura, pero que se va extendiendo después, bueno, todo lo que ya vemos hoy en día, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo durante el gobierno de Néstor. Así que, bueno, no sé si querés decir algo más. Así que bueno, si les gustó el video, acuérdense de suscribirse, dejar me gusta, bueno, comenten qué les pareció y si nos quieren apoyar pueden donar por el cafecito uniéndose como miembros al canal, que pueden ver los videos antes de tiempo o votar los temas de los videos o disfrutar de nuestra serie de ficción caótica que analizamos las cuestiones políticas en distintas obras de ficción con el primer video ya publicado que es sobre Star Wars, ¿no? Así que bueno, eso y sin nada más que decir, nos estamos escuchando.